Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, muchos, y ya seguro que no es la primera vez, porque esta asociación cultural ya ha tomado posesión de este espacio, y afortunadamente han tomado posesión y se están reiterando con actos magníficos, porque este es el cuarto, me parece, que tenéis, que vais a tener. Sí. Y entonces, pues vamos a ser muy puntuales, a ver si empezamos antes que el partido de fútbol, para que no nos quite clientela. Porque sabéis que yo hoy esperaba que iba a estar solo yo aquí, con ustedes, nosotros, vamos, la mujer, el hijo y 3 más, pero no veo que tenéis gran gancho. Y sabéis que dejen el partido, porque seguro que hay muchos aficionados al fútbol, y aquí están. Bueno, pues gracias a todos por estar. Esto es el Centro Asturiano, una casa abierta a la cultura, y por supuesto esta asociación solo nos trae cultura y actos magníficos. Entonces, como creo que va a ser denso el programa, yo no voy a entretenerme mucho, voy a ser muy breve, y luego le vamos a ir a ellos, que es a los que queremos oír. Entonces, esta es la segunda jornada en Madrid sobre la hispanidad y la leyenda negra. La primera, creo que había sido el 24 de mayo de 2022, creo, donde en aquella ocasión estaba el presidente, Ángel Benthal, y el secretario, Alberto Abascal. Hoy también el presidente lo tenemos aquí. A la izquierda de la mesa tenemos a Miguel Ernesto García Gutiérrez, y a mi derecha está el que más sabe de la conquista de Perú, que es Rafael Aita García. ¿Perdón? García Gastón. Pues bien, gracias. Bien, naturalmente hoy la conferencia va a tratar sobre los incas hispanos y la historia contada desde la conquista de Perú por don Rafael Aita. El coloquio es una mesa redonda con la asistencia, entre otros, de los hispanistas César Pérez Guevara. ¿Está? ¿Sí? Encantado. Y Emilio Acosta Ramos. ¿También está? Sí, encantado. De América y España. La jornada se cerrará, según me han dicho, en la conversación con el director don José Luis López Linares, comentando sobre su documental en espacios de realización, Doña Marina, el nacimiento de Hispanoamérica, y su libro recientemente editado, España, la primera globalización. Naturalmente, seguro que está también don José Luis López. No ha llegado, ¿no? No. Vale. Bien, pues, naturalmente, nosotros tenemos grandes recuerdos de esta asociación desde la primera vez que estuvieron aquí, que fue en mayo del 2022, que nos hicieron una mesa redonda magnífica. Había un experto, don Pablo Victoria, un historiador de origen colombiano, nacionalizado español. Fue la jornada de los bisnietos, porque estaba Laura de la Cierva, bisnieto de don Juan de la Cierva, Javier Mateo, Isaac Peral, bisnieto de Isaac Peral, Jesús Valbuena, García, bisnieto de don Jesús García Quijano, uno que había sido cabo en el ejército español, que combatió la revolución filipina durante el sitio de Valer, que inspiró la película Los últimos de Filipinas. Había además otros ponentes, Francisco Moreno Collado, oficial retirado del ejército de tierra, Alfredo Vilchez, historiador, Ricardo González y Javier Santa Marta del Pozo, politólogo y periodista actuando como moderador. Y que lo hizo muy bien, ¿eh? Fantástico. Muy bien. Fue un programa magnífico. Luego, un mes después, estuvo aquí don José Luis Ruiz, que disertó sobre las misiones españolas en Norteamérica, desmontando la leyenda negra. Y hoy está aquí esta mesa redonda. No, hoy no. Te digo, otro pasado. El 29 de noviembre, mesa redonda sobre la hispanidad, con 2 ponencias. Una por don Miguel Ernesto García, a la izquierda,
sobre la hispanidad y por qué hablamos de Latinoamérica en vez de Hispanoamérica. Y en la otra, por don Ignacio Moyá Ayuso, sobre Cristóbal Colón, emprendedor. Un análisis del descubridor como hombre de empresa. Magnífica actuación también de ambos. No sé si está por aquí Ignacio Moyá. No, si no, ya habría levantado la mano. Bueno, pues nada, no voy a dilatarme más y cedo la palabra al presidente de la asociación, de esta magnífica asociación cultural, Héroes de Cavite. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Andrés, y al Centro Asturiano, a todos los compañeros que han asistido hoy, que nos acompañan hoy a esta ronda, a esta jornada sobre la leyenda negra y sobre el hispanismo, a Rafael Aita por haber venido de tan lejos, esperamos que nos siga visitando. Y bueno, hoy empieza su gira por España, van a ser 16 provincias, 21 conferencias, bueno, un reto. Bueno, sobre Héroes de Cavite somos una asociación de divulgación histórica hispanista. Trabajamos, forman parte de Héroes de Cavite muchísimas personas que creen y trabajan en la hispanidad desde la base y es una asociación donde todos sumamos. Pueden seguir nuestras actividades, ya sea en la Cartagena, las conferencias que hacemos en línea, o las presenciales, las jornadas que organizamos también por el Día de Idioma Español en el Mundo de Santo Domingo de Silo, o a nivel internacional. Pueden seguirlo a través de nuestras redes sociales. Sobre hispanidad y leyenda negra, comentar que son dos conceptos estrechamente relacionados. El hispanismo, la hispanidad, es futuro, o así lo vemos en Héroes de Cavite. Por hispanidad entiendo la riqueza cultural que implica compartir el idioma español con 600 millones de personas que lo entienden, por el mestizaje, por las raíces católicas y por buscar una unidad cultural y económica con el fin de fortalecer fortalecer la creación de un bloque hispano que se articule como una opción de futuro y una alternativa propia a nivel global. Pero ese futuro que queremos construir, junto con el resto de países de la hispanosfera, tiene una amenaza, la leyenda negra. La leyenda negra, creada por los que antaño eran enemigos de España, pretende dividirnos y bajarnos la autoestima a los hispanos. Y por eso, desde Héroes de Cavite, luchamos contra la leyenda negra, junto con todos vosotros, y el ejemplo son las jornadas de hoy. Muchísimas gracias. A continuación paso la palabra a Miguel Ernesto, coordinador de Héroes de Cavite Madrid. Buenas tardes a todos. Muy rápidamente, últimos 9 meses de estar trabajando en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y sinceramente me siento muy orgulloso de que el equipo que hemos formado pues haya dado mucho por trabajar, no solamente los asociados, sino también los conferenciantes que vienen de manera altruista a dar las conferencias en nuestra asociación. Para decirlo claramente, hemos hecho conferencias en Villaviciosa de Odón, en Alcalá de Henares, por supuesto con la colaboración del ayuntamiento. Aquí tenemos, por cierto, al alcalde de Villaviciosa de Odón. También hemos hecho conferencias en colegios, uno de ellos también Villaviciosa de Odón. Tenemos aquí un conferenciante, y pretendemos entrar más al mundo de los universitarios y de los estudiantes de bachiller y de secundaria, porque son ellos nuestro futuro y son ellos los que deben conocer y saber que la historia, como nos la cuentan o como no nos la cuentan, porque actualmente ya el tema está que no les van a contar, pues tiene que ser bien explicada. Sin más dilaciones, voy a comentar rápidamente el programa. El programa empieza con el señor Rafael Aita, que ha venido del Perú, ayer ha llegado, y como bien decía Ángel, va a hacer una gira por España. Hará su conferencia
va a tratar sobre los incas hispanos, la historia no contada de la conquista del Perú. Él es ingeniero y bueno, ya hablaré de él cuando le toque. La segunda parte es la presentación de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de Madrid por su propio director, Manuel Lucena, y luego vendrá. Está ahí presente por eso. Luego está la mesa redonda, que será una introducción, mesa redonda sobre la hispanidad y la leyenda negra, una introducción y presentación sobre, y un coloquio sobre la hispanidad y la leyenda negra, y lo harán Javier Santamartas, César Emilio y... no, perdón, me estoy yo. Y Rafael, no, Emilio Acosta. Por último, será una entrevista a José Emilio Linares sobre su último libro, que ya está publicado y por cierto se está vendiendo como los otros libros que de los otros ponentes en la entrada, y sobre todo va a presentar su nuevo documental que está ahora mismo trabajando. Bien, con esto terminamos la introducción. Pasamos ahora entonces a la conferencia de Rafael Aita. Yo creo que tenemos que retirar. Y mientras se retiran los presidentes, hablo muy rápidamente sobre el currículum del señor Rafael Aita. Es ingeniero industrial, candidato a doctor en Humanidades y Cultura, magíster en Administración Estratégica de Empresas y MBA sobre Gestión Estratégica en Maastricht School Management en Holanda. Su carrera ligada a las ciencias e ingeniería la ha llevado a desempeñar como docente, investigador y autor de artículos y revistas en América, Asia y Europa. Sin embargo, y ese es el motivo por el que está aquí, sin embargo, cuando visitó la ciudadela mística de Machu Picchu, decidió acercarse al legado del incanato y desde entonces es un hispanista, expositor en conferencias internacionales y autor en revistas académicas en Colombia, España, Inglaterra y Japón. Libros publicados últimamente: El secreto del último Inca en el año 2018, Pachacuti, el estratega del imperio, de 2020, y Los incas hispanos, que es el que va a tratar ahora, del año 2022. Paso la palabra a Rafael. Muchísimas gracias, y gracias también a todos los presentes para que han venido a escuchar acerca de su historia también, porque lo que voy a hablar ahora no solamente es historia del Perú, sino es historia de España. Como decían mis amigos de Héroes de Cavite, no se puede entender la historia del mundo sin la historia de España, y ahí yo agrego, no se puede entender la historia de España sin la historia del Perú. Y precisamente, ya que por muchos años se nos ha ocultado esta historia, especialmente relacionada a la monarquía hispánica y al virreinato del Perú, es que el día de hoy tenemos muchas ideas, muchos discursos, los cuales no son precisamente históricos, sino son parte de una dialéctica, son parte de ideologías. Y es por eso que el subtítulo del libro es La historia no contada de la conquista del Perú. Porque lo que se nos ha dicho es que España llega al Perú a imponer un régimen en donde se exterminó a los incas. Y gran sorpresa, si vas a Cusco, vas a encontrar incas, descendientes incas hasta el día de hoy. Entonces tú te preguntas, ¿y dónde está acá pues que exterminaron a los incas? Y que ellos mismos dicen, queremos que se cuente nuestra historia, porque se enseña que no existimos, y se enseña que fueron aniquilados. Pero la iconografía y las evidencias históricas pues son contundentes, y eso es precisamente lo que vamos a mostrar el día de hoy. Porque a la llegada de Francisco Pizarro al Perú, lo que encontró fue una coyuntura que marcaría el proceso histórico que vino después, que era la guerra fratricida, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Una guerra que no solamente dividió, sino que enfrentó encarnizadamente al Tahuantinsuyo, y por lo tanto le permitió a Pizarro hacer alianzas. Alianzas que se pueden ver en esta hermosa estatua que encontramos en el departamento de Lamas, en Perú,
en donde aparece, pues, ¿no?, un español dándose la mano con un natural. ¿Qué es lo que marcó la conquista? Porque durante esta guerra, tanto Huáscar como Atahualpa estaban más preocupados el uno del otro que de los españoles. Esto lo mostró el mismo Atahualpa cuando fue capturado en Cajamarca, y desde su captura no envió órdenes para que se le rescate, sino envió órdenes para que se asesine a su hermano. Estaba más preocupado de Huáscar, que pueda aprovechar su captura para levantarse de nuevo, que por los mismos españoles, que más bien buscaban una alianza con ellos, y es por eso que Atahualpa le ofrece a Francisco Pizarro a su hermana, Quispe Sisa, que Pizarro la tomaría en matrimonio. Y recordemos que para la usanza incaica, el ofrecer a un pariente en matrimonio era una forma de establecer una alianza. Y por lo tanto, los siguientes procesos se basaron en alianzas, tanto de las etnias locales, ¿no?, huancas, huaylas, tayanes, changas, etcétera, etcétera, pero también con los mismos incas. Y esto es algo que muy poco se sabe, que los principales aliados de Pizarro para entrar a Cusco fueron incas. De repente sí hemos escuchado de estas alianzas con otras etnias, pero fueron los mismos incas los que lo recibieron con holgura, dicen las Probanzas, en su ingreso a Cusco. Especialmente la facción huascarista, que era enemiga de Atahualpa y que buscaba aliarse con Pizarro para enfrentar a los ejércitos de los generales de Atahualpa, de Quisquis, de Chalcuchimac, de Rumiñahui. Y es por eso que Pedro de Peralta nos dice que la incorporación del reino peruano al imperio hispano fue principalmente a través de un pacto. Más que conquista, fueron un conjunto de complejas alianzas que fueron variando en el tiempo, y también hubieron guerras entre aquellos que habían firmado la alianza, como la guerra entre Manco Inca y Francisco Pizarro, o los pizarristas, pero también la guerra entre los pizarristas con los almagristas, y la guerra entre Manco Inca y Pauyu Inca. O sea, los mismos incas entraron en guerra, así como también los conquistadores entraron en guerra. Pero este sistema se sustentó sobre alianzas. Ahora, este es un sistema que era muy conocido ya para la Casa de Austria, porque recordemos que la composición del Sacro Imperio era una monarquía compuesta, que el poder reposaba sobre los señores feudales. Y ese es el modelo que se trajo a Perú. El Perú, durante la época de los Austria, fue una monarquía compuesta. Y el poder reposaba sobre los líderes locales, y por eso de Coster dice, el sistema de alianza reposó sobre la autoridad que aún mantenían los curacas locales, que preservaban su autoridad sobre sus súbditos, y colaboraron con el tributo, la mita y el orden social. Y es por eso que estos líderes fueron reconocidos como parte de la nobleza, fueron reconocidos como nobles. Y entre estos líderes estaban descendientes incas. Aquí vemos uno de ellos, ¿no? Este cuadro que vemos acá es el de Marcos Chihuantopa Inca, de la panaca de Yoque Yupanqui, tercer inca de Cusco. Y lo pueden encontrar en el Museo Inca. Y bueno, este era un noble inca, era un inca hispano. Es gracias a estos personajes que le debe el título a su libro. Era descendiente inca, pertenecía a una de las panacas, llevaba el título de inca, y además pueden ver que sobre su cabeza tiene una borla, que era la borla del inca, conocida como la mascaipacha, o mascapaicha también se le dice, que solamente podía usar el inca, y que utilizaron durante el virreinato solamente los descendientes del inca. Y es por eso que este sistema fue una continuidad del Tahuantinsuyo, que también reposaba sobre los curacas locales.
los españoles se dieron cuenta que el sistema de los incas era muy eficiente y buscaron continuarlo. Y además iba en la misma línea de la monarquía impuesta que ya se conocía desde, bueno, las alianzas de los reinos de Castilla y Aragón y Navarra, como también en el Sacro Imperio. En otras palabras, había una línea concordante de pensamiento que funcionó y que por eso el sistema que reinó en el Perú fue el de una monarquía compuesta, en donde este poder reposaba sobre los curacas, donde se respetaron sus derechos siempre y cuando se convertían al catolicismo y sometían a la soberanía del rey de España. Entonces básicamente lo que se les decía es, mientras que tú no te rebeles y te bautices como católico, tú tienes autonomía y total potestad. Y eso fue lo que funcionó durante la época. Y es por eso que para 1560, que ya habían pasado pues las guerras entre almagristas, pizarristas y demás, los descendientes de las panacas vivían cómodamente entre los españoles. Tenían tierras, palacios, siervos, que habían sido títulos nobiliarios, una pequeña corte que había sido concedido por la misma corona española, a través de cédulas reales. Y administraban lucrativas empresas. Ellos eran los que manejaban el comercio de la hoja de coca, los que hacían el arriendo de tierras, los que contrataban personas para la mita, y sus hijos contrajeron matrimonio con ricos vecinos españoles y unieron sus apellidos a las casas más importantes de Europa, como vamos a ver. Algo que nos sorprende, incluso en el Perú, es que estos fueron los principales aliados de la evangelización. Porque poco se nos cuenta que cuando Pizarro llega a Cusco y es recibido por estas panacas huascaristas, su principal aliado fue Paullo Inca, hijo de Huayna Cápac, último inca antes de la guerra, ¿no?, entre Huáscar y Atahualpa. Y Paullo Inca, además de pedir voluntariamente el bautizo, es el fundador de la primera parroquia en Cusco. La parroquia de San Cristóbal fue fundada por Paullo Inca. Y su hijo, Carlos Inca, funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe, también en Cusco. Entonces, que la parroquia de San Cristóbal queda junto al Palacio de Colcampata, que era el palacio donde vivía Paullo Inca, y que heredó su hijo, Carlos. Entonces, por lo tanto, pues vemos que estos fueron no solamente fueron los primeros que se convirtieron, sino fueron los primeros promotores de la evangelización, fueron los que fundaron, pusieron de su patrimonio, de sus tierras, para fundar las primeras parroquias en Cusco. Y es por eso que acá también vemos a Alonso Chihuantopa Inca, vestido, ataviado como un inca, ¿no?, con esta camisa sin mangas que se llama uncu, con el título nobiliario que le otorgó la corona española en la mano izquierda y sosteniendo una cruz en la mano derecha como fiel católico. Porque estos descendientes incas hablaban quechua, hablaban español, hablaban latín, eran católicos, iban a misa, gustaban de la música barroca y montaban a caballo. O sea, eran la unión de los dos mundos, ¿no?, tal como lo fue otro de ellos en su época, el Inca Garcilaso de la Vega. Y por lo tanto, apreciaban los dos mundos. Mantenían sus costumbres, mantenían pues sus trajes, sus investiduras, pero al mismo tiempo habían acogido la cultura hispana, hablaban español, eran católicos, y de Paullo Inca incluso se dice que era llevado a misa en su litera. Entonces, ustedes se imaginan pues a este señor, hijo de Huayna Cápac, que un domingo por el Cusco se acercaba en su litera, cargada por sus siervos, tal como lo hacían con el Inca, pero lo llevaban a misa, ¿no? Y cuando pasaba, pues, tanto cusqueños como españoles inclinaban la cabeza y los españoles se sacaban el sombrero de su presencia porque lo reconocían como un príncipe. Y es porque la corona española reconoció
la nobleza de estos descendientes incas. Y lo reconoció a tal punto que consideró como legítimos reyes del Perú a los incas. Esto es algo que tampoco se nos enseña el día de hoy. Por lo menos en Perú se nos dice sí, que fueron los españoles y acabaron con los incas y pusieron su régimen. Pero lo que no se nos cuenta es que eso no era lo que se contaba en la época. En la época se decía que la monarquía hispana era la continuidad de la monarquía inca, algo que el día de hoy nos parece impensable, pero que los encontramos en cuadros como estos. Este cuadro que ustedes ven acá se llama Genealogía de los Incas, con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. Y vemos la capa cuna, o sea, la lista de los 14 incas de Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, hasta Huáscar y Atahualpa, y después de Atahualpa está Carlos V, Felipe II y los demás reyes de España. Porque eso era lo que se mostraba en la época. Se decía, así como el Inca fue rey, bueno, el sucesor del Inca ahora es el rey de España. Y sus principales aliados, las panacas incaicas, que sostenían el poder en los Andes, como representantes del rey. Porque estas panacas incaicas se organizaron en un sistema muy parecido al que existía aquí en España, que era el alferazgo real. Se organizaron en un sistema de 24 electores, representando a las 12 panacas. 2 electores por cada panaca. Una panaca es como un clan incaico, es como la familia del Inca. Entonces estaba la panaca de Manco Cápac, la familia, el clan de Manco Cápac, ¿no? Existían 12 panacas y cada panaca enviaba 2 electores, 2 representantes que hacían un consejo de 24, y que una vez al año, en la fiesta de San Juan, 24 de junio, que coincide con el Inti Raymi, el año nuevo inca, se elegía un alférez real que portaba el estandarte del rey y que lo sacaba en procesión un mes después, el 25 de julio, en la fiesta de Santiago. Entonces en la fiesta de Santiago salía el alférez real portando el estandarte del rey como prueba de que él podía hablar a nombre del rey de España. Esta figura se llama Translatio Imperii y se muestra en la misma iconografía, ¿no? Acá hay otro cuadro en donde, si hacemos un acercamiento a la figura de Atahualpa, encontramos que, al igual que en el anterior, le está entregando un cetro a Carlos V, que es el cetro del Inca. Ese es el pasar el cetro de una dinastía a otra, de una mano a otra, ¿no? Tal como pasó de Roma a Bizancio y de Bizancio al Imperio Carolingio, así de la misma manera, el cetro del Inca pasaba ahora a manos del rey de España. Se muestra también en este otro cuadro. Igual, los 14 incas, el último Atahualpa entregándole el cetro a Carlos V, que está señalando una cruz como sinónimo del proceso de evangelización que impulsó. Pero esto no solamente quedaba ahí, sino que estos descendientes incas reconocían al rey de España como inca. Y eso es algo que ni siquiera en el Perú nos hemos enterado, pero que lo encuentran en un cuadro, este hermoso, este fabuloso cuadro impresionante que se encuentra en el Beaterio de la Virgen de Copacabana, en el RIMAC, junto a la comisaría del RIMAC. Hay un cuadro que tiene 2 bombas. La primera, este cuadro fue hecho en agradecimiento a que Carlos II había aceptado a los indígenas como ministros de la Inquisición. O sea, y eso de por sí ya es, pues, bueno, rompe todos los esquemas. Los naturales indios del Perú podían ser admitidos como ministros de la Inquisición. La próxima vez que le digan que la Inquisición persiguió a los indígenas, díganles que sí, a partir de, este cuadro es de 1695. A partir de 1695, si la Inquisición tocaba tu puerta, era muy probable que sea un indio, que era ministro de la Inquisición, porque así lo aprobó Carlos II. Perdón,
1693. Pero además, en agradecimiento a haber acogido este pedido, ¿no?, que dice, los señores del Consejo de la Santa General Inquisición agradecen al poderosísimo Inca Don Carlos II, Augustísimo Emperador de las Américas. Y no fue el único caso. En un artículo de Pedro Peralta señala que cuando Luis I asume la corona española, en el Perú, en 1723, hubo un desfile de los descendientes incas que le dedicaron al heredero del grande Inca español. El hijo del más Augusto Sol el mayor homenaje de su júbilo. Y en 1725, esta comitiva inca exclamó: ¡viva el gran Inca Don Luis I! Y acá nos damos cuenta de cuál es la síntesis de esta alianza. Los descendientes incaicos, que tenían el título de Inca, que conformaban las panacas, que eran los herederos de los incas, reconocían que el cetro del Inca había pasado a manos del rey y por eso lo consideraban soleado. Así como antes habían servido al Inca Pachacútec, Tupayupanqui, bueno, así ahora lo hacían con el rey de España. Y ellos mantenían sus títulos de incas, porque el rey de España les reconocía su rango, su nobiliario, su abolengo, a través de cédulas reales, como se establece acá, ¿no? El rey los llamó hermanos y altezas, concediéndoles una condecoración propia, el toisón de oro, a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su presencia, a presidir tribunales, consejos, cabildos en todos sus reinos, a mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Y por lo tanto eran nobles, tan nobles como cualquier europeo. Bueno, lo vemos en una serie de iconografía. Acá vemos este hermoso cuadro llamado de la Virgen del Sunturhuasi, que se encuentra en la iglesia del Triunfo en el Cusco, y en donde a los pies, en el lado izquierdo, encontramos a tres incas, y ya los llamo incas porque tienen la borla en la cabeza, tienen la mascapaicha, de rodillas. Según el historiador Donato Amado, representan a los tres puestos de poder que había en el Cusco: el alférez real, el alcalde mayor y el alguacil mayor de Cusco. De la misma manera, encontramos que las procesiones eran presididas por el alférez real, que llevaba el estandarte del rey y que por lo tanto podía hablar en nombre del rey. Y otra vez lo vemos ataviado como un inca, con la mascapaicha sobre la cabeza y con el sol de oro en el pecho. Y otro cuadro más representativo, más icónico todavía: el alférez real del Inca, descendiente del Inca, con el estandarte real, pero esta vez presidiendo la procesión de Santiago. Entonces aquí nos damos cuenta de quiénes fueron los incas durante el virreinato. No es que se exterminaron ni se aniquilaron, sino todo lo contrario. Mantuvieron sus derechos, sus privilegios, sus palacios, sus tierras, tenían una corte, eran nobles y de repente tuvieron más poder que nunca. Y la prueba de eso es que unieron su sangre a la de la nobleza española. Y eso está reflejado en un hermoso cuadro, que es el que muestro acá, que se encuentra en el Museo Pedro de Osma en Barranco, pero hasta hace poco lo pudieron disfrutar en el Museo del Prado, porque en el 2019 lo trajeron al Museo del Prado, y es por eso que en el Prado pudo servir para que sea grabado en el documental de España, La Primera Globalización, que al final del documental ven que aparece este cuadro. Y ¿qué es lo que vemos en este cuadro? ¿Por qué es tan icónico? ¿Por qué es tan representativo? Bueno, le he puesto nombres para que podamos ubicarnos mejor. Porque en este cuadro, si ven en la esquina superior izquierda, aparece una familia inca, con todo su indumentaria, la mascapaicha, el unco, el tupayauri en la mano. Este es Zairi Tupac, este es nieto de Huayna Cápac. Y él tuvo una hija, Beatriz Ñusta, ¿no?, que es la que está acá. Y esta hija
se casa con Martín García de Loyola, que era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Y es por eso que la casa del Inca se unió a la casa de Loyola en el Perú. Y tuvieron una hija, que es la que se muestra en el extremo derecho, que es Ana Lorenza de Loyola Ñusta, que al mismo tiempo se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja. Y por eso aparece el otro santo jesuita arriba de ellos. ¿Qué significa esta unión matrimonial, no? ¿Qué es lo que nos representa? Acá le he consolidado en este árbol genealógico, en donde se nos muestra, esta rama es la rama del Inca, ¿no? Pachacute, Tupayupaqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Sayri Túpac y Beatriz Ñusta, que se casa con Martín García de Loyola, que ya dije era sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, que aparece por acá. Y ella se casa y tienen una hija, Ana Lorenza de Loyola Ñusta, que se casa con un descendiente de San Francisco de Borja, que al mismo tiempo era descendiente de la casa Borgia, del Papa Borgia, ya lo conocen ustedes, y por el lado de su madre, de la casa de Trastámara, y por lo tanto era descendiente de los reyes de Castilla y de Aragón. Y toda esta línea, en donde aparecen dos papas, un santo y los reyes de Castilla y Aragón, une su sangre a la casa de los incas. Y este descendiente que vemos acá, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, descendiente de los reyes de Castilla, de los reyes de Aragón, de dos santos, de dos papas y de los incas. O sea, ya, pues este sujeto era un crack. Este ya lo tenía todo, ¿no? Tú te pones a leer los títulos y era pues Marqués de Santiago de Oropesa, Marqués de Alcañices, con grandeza en España en primera clase, señor de Loyola. El solo escucharlo te pone los pelos de punta, ¿no? Y se casa con la hija del virrey de Cataluña en primeras nupcias, con la hija del virrey de Granada en segundas nupcias, y a su matrimonio fue el rey Felipe V, porque ya, pues era alguien de la familia, ¿no? A este nivel llegaron los incas. Y se nos dice que no, pues pobres esclavos oprimidos, ¿no? Que fueron destruidos por los malvados españoles. Y mira cómo te mira Juan Enríquez de Borja Loyola Inca cuando dices eso, ¿no? Te está diciendo, ¿qué estás hablando? Por favor. Tan solo míralo, ¿no? Y así podrías ir citando más y más. Acá tenemos otro descendiente inca, Dionisio Inca Yupanqui, de quien ha tomado el nombre de la Asociación Peruana, y desde acá les mando saludos a la Asociación Dionisio Inca Yupanqui, de la Panaca de Huayna Cápac, hijo de Domingo Uchu Inca, que defendió el Callao, se le premió yendo a España. Su hijo Dionisio Inca fue muy pequeño, a los 9 años, fue criado entre nobles, se unió a las Fuerzas Armadas, fue oficial naval de la Marina, intervino en acciones militares y navales en el norte de África contra los británicos en Gibraltar, en La Habana, y cuando fueron las invasiones napoleónicas fue coronel del regimiento de dragones, un descendiente inca. Y por eso acá en Madrid tenemos su calle, ¿no? La calle Dionisio Inca Yupanqui, que cruza con la calle Machu Picchu. Y además participó en las Cortes de Cádiz, y por lo tanto fue partícipe de la primera Constitución española, de la Pepa. Un descendiente inca, en las Cortes de Cádiz, hablando en las Cortes de Cádiz, cosa que no se nos cuenta, que el día de hoy pues nos parece una alucinación surrealista de un indigenista, ¿no? Imagínate un descendiente inca hablando en las Cortes de Cádiz para la elaboración de la primera Constitución española. Ya, pues no, eso no es una alucinación, eso es real, eso existió, lo que pasa es que se nos ha ocultado, ¿no? Y es por eso que hasta el día de hoy en el Perú se conserva este mestizaje, se conserva esta unión y se conserva mucho de esta cultura. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o no se quiere reconocer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que se le conoce como el niño de la Mascaipacha, el niño Jesús, pero coronado, pero con la corona del Inca, ¿no? Que es muestra de esta unión, ¿no? De reconocer a Cristo Rey
pero desde la perspectiva incaica. Y es por eso que en el Cusco se da lugar a unas paradojas increíbles, ¿no? Si bien existe mucha leyenda negra, y yo mismo he discutido con más de un guía turístico que me habla la leyenda negra, pero cuando caminas por sus calles, tú te das cuenta de que ahí está la esencia de la hispanidad. Y es por eso que voy a finalizar mostrándoles esto en un video. Y en este video, bueno, he pegado dos videos distintos, porque la primera parte es una procesión a Santiago, en el mismo Cusco. Hay procesión a Santiago. Yo la he visto en el día de Inti Raymi, también hay en la fiesta de Santiago. Pero en el día de Inti Raymi, que es la fiesta incaica, se saca a Santiago en procesión. No me pregunten a mí por qué. Pero después es una ceremonia que se le hace a Santiago en la municipalidad de Cusco. Ya no les voy a contar más, voy a dejar que ustedes mismos la vean y se sorprendan. La transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los olivos, sino que también formó parte del grupo restringido que fue testigo de su último milagro, su aparición ya resucitado a orillas del lago. Por esta razón, desde la Municipalidad Provincial de Cusco, les damos la bienvenida a ustedes, amigos, a la ceremonia de conmemoración con medalla de alcaldía por los 371 años como defensor de la fe a la imagen del patrón Santiago, apóstol de Cusco. Nos acompaña en esta ceremonia el señor alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Cusco, el doctor Víctor Boluarte Medina. Se reconoce al patrón Santiago Cusco por conmemorarse 371 años como defensor de la fe. La devoción a Santiago Apóstol en España es muy antigua. Se origina en la creencia de que el apóstol predicó el Evangelio en la antigua España y que luego de su martirio su cuerpo fue llevado a la península ibérica, donde fue sepultado en la devoción que los reyes le profesaron. Tuvo su punto cumbre luego de la mítica batalla de Clavijo, cuya tradición cuenta que el apóstol salió en defensa de los cristianos contra los musulmanes. Esta devoción de la corona real llegó años después a la creación de la Orden de Santiago, cuya fundación militar data del 29 de julio de 1170. Reventándole cohetes a Santiago, después de que lo condecoran en la municipalidad, le cantan, lo llevan, lo premian, y yo me pregunto, pues, cómo
a pesar de tanta leyenda negra y a pesar del discurso que tanto se nos dice, pues todavía si eso no es la hispanidad, si eso no es la fe, entonces ya, ¿qué es lo que llamamos hispanidad, no? Todavía está ahí presente, todavía, a pesar de tanto ataque y de leyenda negra, se mantiene presente, especialmente donde menos lo esperamos. Y en el mismo corazón de Cusco, en la misma capital del Tahuantinsuyo, se sorprenderían de ver qué tan hispanos son muchos de los descendientes incas, porque al final de cuentas ellos fueron los aliados de España, y ellos lo saben hasta el día de hoy. Solo que el sistema actual no permite decirlo, pero está ahí, no se ha perdido, y ese es el propósito de esta conferencia. El darles ánimos, porque seguramente muchos piensan, bueno, ya no hay nada que hacer en este mundo, pero he venido acá a traerles el mensaje de que no está todo perdido, y de que hay mucha de la hispanidad en todos los países hermanos de habla hispana, católicos y de fe. Así que fuerza, aliento y a continuar, porque al final la verdad es la que prevalece. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Tenemos 10 minutos para preguntas, por favor. Solo 10 minutos, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Adelante, por favor, ponte de pie. Sí. Rafael, enhorabuena por tu intervención. Quería hacerte una pregunta. Desde los medios estructurales en cuanto a la educación en nuestro país, en el Perú, yo soy peruano, de Piura, quería comentar que se está fomentando de alguna forma esclarecer la leyenda negra que se carga sobre España. ¿Se está haciendo algo o no se está haciendo nada a nivel educacional? Porque hemos crecido engañados durante toda la vida. Yo cuando era pequeño, en la década de los 70, iba al colegio y le tenía terror a los españoles. Cuando fui a la facultad de arqueología, fui a Ayacucho y me di cuenta que eran más hispanos que los propios limeños. Entonces me llamó muchísimo la atención, la primera vez que estuve, cuando estaba en primer año de arqueología, ver los escudos españoles en las casas de los descendientes mestizos, guamanguinos, así es, españoles. Entonces, sí, quería hacerte la pregunta concreta. ¿Qué se está haciendo? desde el Estado se está haciendo todo lo contrario. Se está reforzando más la leyenda negra. Y a los que digan lo contrario, más bien se les calla, se les aísla o se les separa. Pero ya muchas personas, como usted y como yo, nos estamos dando cuenta, y por eso han salido organizaciones, han salido canales, y personalmente yo he recibido correos de más de un historiador que me dice: yo soy historiador, pero yo estoy vetado en todas las universidades, porque yo no puedo hablar esto, yo estoy vetado en el Ministerio de Cultura, o sea, a nivel de Estado, ni hablar. Pero, así que dame una entrevista en tu canal. Y ahí, bueno, viene a mi canal, ahí lo entrevisto, habla, desmonta la leyenda negra, pero me dice que hay muy pocos espacios, y oficialmente ninguno. Pero, de alguna u otra manera, las redes sociales nos están ayudando a que ese mensaje, seguramente ustedes no hubieran sabido de mí si no fuera por las redes sociales, ¿no? Si no, pregúntale a Ángel, que fue el que me contactó. Y lo mismo, yo no me hubiera enterado de lo que hacía Héroes de Cavite si no hubiera sido por las redes sociales. Así que es el día, y de lo que hacen muchos otros, como Patricio Lons, Marcelo Gullo, Núñez del Arco, Francisco Núñez del Arco, pero que ya nos da medios alternativos, y ya la gente también empieza a creerle menos a lo que te dicen oficialmente desde el Estado, desde el Ministerio, desde la currícula. Así que por eso yo sí soy optimista y pienso que en algún momento esta tendencia se va a revertir. Siguiente pregunta, por favor. Pero entonces, ¿a quién creemos? A la verdad histórica, a la evidencia, pero es muy fácil. No le crean las personas. Va a Cusco y aquí ven los cuadros de los descendientes incas que ellos se mandaron a pintar con nombre y apellido.
Eso no lo puede negar nadie, o sea, ahí está la imagen, ahí está la persona, ahí está el nombre, ahí está su partida de nacimiento en las parroquias, en la Catedral de Cusco o en las parroquias de Cusco, o en una de las 8 parroquias de la época, y se constata y se verifica si sí, este señor existió, es descendiente inca, fue noble y tuvo todas estas tierras. Entonces, ahí ya no hay mucho que dudar, y como dice la famosa frase, dato mata relato. Siguiente pregunta, por favor. Sí, sí, ponte de pie, por favor. Normalmente se tiende a pensar el indigenismo y el hispanismo como dos realidades opuestas. Sin embargo, por lo que tú estás contando, lo que has contado de aquí y lo que cuentas en tu libro, la sensación que da es que una forma casi de ser indigenista es ser hispanista. Así es. El hispanismo defiende eso. Totalmente. Defiende a los indígenas, o de alguna manera las ideas indigenistas. ¿Eso se entiende en tu país? Ahí Gracias. hay que tener cuidado porque el indigenismo es una corriente moderna. Es una corriente que nace a partir del siglo XX, inicios del siglo XX. Entonces, y con ciertas características. Y es por eso que yo hago la diferencia entre lo que es el indigenismo y el indianismo, que no es lo mismo. Es más, en algunos puntos son coincidentes, pero en algunos puntos son contrarios. Ejemplo, el indigenista te va a decir, no, nunca me llames indio, porque es peyorativo y me discrimina. Eso te lo dicen todos los indigenistas. Pero el indianista te dice, llámame indio, porque que niegues mi calidad, mi condición de indio, significa que me estás despojando de una figura reconocida en el derecho legal. Y por lo tanto, al negarme una figura reconocida en las leyes de India, me estás haciendo daño y me estás borrando mi pasado. Entonces, en ese punto son contrarios. En el término indio, el indigenista te dice que es peyorativo usarlo. El indianista te dice que es peyorativo no usarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, no creo que el hispanismo sea indigenista en el sentido del indigenismo actual. Tal vez incluso en el sentido del indigenismo de Arguedas es posible que sí, porque uno de los iniciadores del movimiento literario indigenista, y hago énfasis en la diferencia literario, José María Arguedas, nacido en Apurímac, y precursor, Perú, y precursor del movimiento literario indigenista, que buscaba la reivindicación del indígena frente a su desconocimiento y al que había sido ignorado. En su tesis doctoral viaja a España, y cuando llega a Zamora, exclama, qué española que es la sierra peruana. El precursor del movimiento literario indigenista dijo eso, y escribió un libro hermoso que se llama Las comunidades de España y de Perú, en donde recalca ese parecido, esa similitud, ¿no? Entonces, pero claro, el indigenismo de Arguedas tampoco es el indigenismo de Evo Morales. Entonces, hay que ver las variantes, pues, ¿no? Y yo creo que si hablamos de indigenismo en su sentido original, como la defensa y el reconocimiento del natural, pues sí, el hispanismo es el primero en hacer eso. ¿Otra pregunta? Sí. Yo no es pregunta, pero sí, además de agradecerle lo maravillosamente y qué pedagogía nos ha enseñado usted, es decirle que estamos en un centro que le debe mucho, el centro asturiano le debe mucho a los indianos. Le debe mucho a los indianos. Han participado en la compra, en la adquisición de este edificio, y al indiano en Asturias se le valora mucho y tiene la denominación de indiano. Así es. Y luego simplemente decirle que, bueno, en mi calidad de inspectora, ustedes están haciendo muy buena labor, esa asociación, pero no es fácil, porque para aprobar las actividades del centro hay un consejo escolar y no siempre está llevado e integrado por personas que opinan como ustedes y como muchos de los que estamos aquí. Muchas gracias por tu comentario. Gracias.
Bueno, hemos llegado a fin de esta primera parte. La siguiente va a ser el señor Manuel Lucena, por favor. Vamos en adelante. Bien, la segunda parte, y disculpar que no hagamos paréntesis, lo decimos así, darle más tiempo al conferenciante. La segunda parte es la presentación, en esta no va a haber preguntas, es una presentación de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid. ¿Quién lo va a presentar? El director de esta cátedra. ¿Quién es este señor? El señor Manuel Lucena Giralt. Madrileño. En junio del año pasado, Manuel Lucena fue designado director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de Madrid, cuya presidencia honoraria desempeña el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que lo digo porque a continuación voy a presentar un pequeño vídeo de 2 minutos para que vean la presentación, que es una síntesis de lo que viene ahora. El señor Manuel Lucena es doctor en Historia de América, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el famoso CSIC, profesor visitante en varias universidades de Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica. Perdonad, Manuel, que no me extienda, porque es impresionante lo que de libros, artículos, centenas, diría yo, de artículos de investigación. Entonces, antes de darle la palabra, permíteme presentar este vídeo de 2 minutos. José Luis. José Luis. Pues nada, vamos a volver. Adelante. Pues, buenas noches, muchísimas gracias. Es sobre todo un absoluto honor para mí el estar esta noche con ustedes. Lo mío no es una conferencia. La conferencia ha sido la de antes, de Rafael Laita, a quien no tenía el honor de conocer. Y, por supuesto, yo sobre todo quiero agradecer a la Asociación Héroes de Cavite y en particular a Miguel Ernesto García Gutiérrez la oportunidad de comentarles algunas cosas vinculadas con lo que hemos estado escuchando con anterioridad. Y me gustaría ser portador de buenas noticias. Quizás yo quisiera aquí señalar, yo soy un historiador profesional, soy investigador del CSIC y tengo el honor de ser director de la Cátedra del Español y la Hispanidad. Yo quisiera transmitir aquí, y estoy aquí en un papel institucional, que el deseo, la preocupación, el interés por lo que podemos definir en un sentido literal como el español y la hispanidad, por supuesto ha formado parte de las iniciativas recientes de la Comunidad de Madrid, tanto desde la Consejería de Educación como desde la Consejería de Cultura. Y en ese sentido, esta iniciativa que se puso en marcha en mayo del año pasado, acabamos de empezar, gira alrededor de 2 cuestiones muy vinculadas con lo que se ha mencionado con anterioridad. En primer lugar, bueno, tenemos el español, que es la segunda lengua global. Eso no es una casualidad, como ha mencionado usted anteriormente, que hablaba de los indianos, que ha sido muy emocionante escucharla. Esto es el resultado de una experiencia histórica y cultural compartida. Muchos de ustedes conocen nuestro documental, tuve la suerte de participar en él, España en la primera globalización. Creo que, bueno, pues constatar lo evidente es casi una necesidad del siglo XXI, y en esa constatación de la evidencia lo que tenemos que señalar es que el español es un recurso cultural, económico, político, simbólico. La globalización no se entiende sin la historia global de España, sin la historia del Imperio Español. Y me atrevo a añadir a Rafael algo más, ¿no? Él señalaba que no se puede entender la historia de España sin la historia de Perú, y viceversa. No se puede entender la historia de Perú sin la historia de España, ni la historia de Chile, ni la historia de México, ni la historia de Colombia. Si nos quedamos en los paradigmas de las historias nacionales, de las mitologías nacionales decimonónicas, que no sirven para nada y que no explican nada en un mundo global
conectado como el que tenemos en este momento, simplemente estaremos en la permanente desorientación. Por eso creo que también es importante repasar en esta jornada sobre la hispanidad y la leyenda negra de qué estamos hablando. Estamos hablando de una herencia compartida, de un patrimonio. Algunas iniciativas recientes sobre lo que llaman en ciertas instancias los nuevos derechos, hablaba del derecho al patrimonio. Bueno, esto es fantástico, que hablen del derecho al patrimonio. Todos los que estamos aquí seguro que estamos por motivos vinculados con una conciencia de qué somos en términos históricos, de cómo nos podemos explicar. Y en ese sentido hablar de la hispanidad, yo creo que es muy importante separarla del hispanismo. No podemos hacerlos sinónimos. El hispanismo es una interpretación sesgada, equivocada, negro legendaria en la historia de España, que comienza en la época romántica. Cuando España termina una etapa imperial muy larga, en 1825, acuérdense, hemos hablado mucho de todo esta tarde, que la batalla de Ayacucho es la última batalla de las llamadas guerras de emancipación en la América continental. En ese momento es cuando España empieza a ser contada de una manera anómala, excepcionalista y por supuesto equivocada. Los hispanistas han vivido divinamente de explotar esa imagen equivocada. Yo soy discípulo de John Eliot, uno de los grandes hispanistas británicos recientemente fallecido. Él nunca le gustó que le llamaran hispanista, porque quería más a España y a los españoles que la imagen estereotípica que a alguno por ahí le viene muy bien para vender libros que cuentan lo malos que somos, lo mal que nos va y que estamos condenados a el bandidaje, la violencia y el Estado fallido. Así que yo creo que hay que separar muy bien la hispanidad del hispanismo. El hispanismo ha muerto, está terminado, ya no tiene hueco en ninguna universidad del mundo angloamericano donde haya recorrido. Y yo quiero decir que eso, bueno, pues es una circunstancia que tiene que ver con que estamos en la globalización en un lugar central. Por lo tanto, no podemos ser contados desde la periferia. Todos estos mitos del nacionalismo decimonónico, de la anomalía, de la nación criolla, del indigenismo, como se ha mencionado anteriormente, ya no explican nada. La segunda cuestión tiene que ver con la leyenda negra, y lo ha mencionado también Rafael anteriormente. Acuérdense que la palabra, el término leyenda negra es de 1910, es decir, de hace 5 minutos. Es un término post-1898. El gran Julián Juderías, un cumplidor funcionario políglota del Ministerio de Asuntos Exteriores, que murió muy joven y muy agotado, ganó un concurso de la Real Academia de la Historia y él explicó que había un sesgo, una visión estereotipada y equivocada de la historia de España que él calificó como la leyenda negra. En ese sentido también creo que la recuperación de la historia global de España, de la historia del Imperio Español, como primera estructura política de la globalización, venimos todos de ahí, nos guste o no nos guste, a mí por supuesto me gusta mucho, evidentemente, creo que permite reconstruir un marco de conexión, un marco de interpretación actual. Y en ese sentido yo quisiera también añadir 2 o 3 notas muy rápidamente, Miguel Ernesto. La primera es que yo soy profesor, entre otras muchas cosas, y la gente joven está cansada, está agotada de las versiones decimonónicas, agotadoras, cansadas, que no les dicen nada, porque vivimos en un mundo conectado. Yo creo que en ese sentido el trabajo que se haga desde la sociedad civil, y aquí estamos en un contexto de sociedad civil, desde luego yo creo que va a permitir, bueno, pues por lo menos entendernos en ese difícil contexto de las guerras culturales de la globalización, vamos a decirlo muy claramente. Estamos en un contexto de guerra cultural masiva y general, y no hay más que ver lo que está ocurriendo en Europa o en otros lugares para entender que este es el contexto de la guerra de las imágenes que dijo el gran historiador francés Serge Grusinski, o de el entorno del desarrollo de nuestras imágenes en el mundo visual. Y aquí estamos también porque José Luis López Linares puso en marcha este fantástico documental en el que, insisto, tuve el honor de colaborar.
Desde la Comunidad de Madrid, desde la Cátedra del Español y la Hispanidad, que está en la Fundación Madrid+D, que trabaja con las universidades de Madrid, todas públicas y privadas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos tres herramientas fundamentales de trabajo. La primera son los llamados seminarios prospectivos del español y la hispanidad. Lo de prospectivo es muy importante porque es sustantivo, no es solamente una ocurrencia. Tenemos que pensarnos en la globalización, y con acento español, y con acento hispano. No vamos a dejar, no vamos a permitir, en eso estamos, que nos piensen desde otro lugar, que nos cuenten que tenemos que parecernos a no sé qué para alcanzar un modelo de supuesta modernidad o de supuesta actualidad o de supuesto cliché tecnológico. Nuestros seminarios piensan, ¿qué quiere decir? Que haya 600 millones de personas que hablan español, que en realidad la sexta economía del mundo sea la de los hispanos de Estados Unidos, pongan las etiquetas que quieran en términos de poder de compra, o que sencillamente ya estemos en la cuarta o la quinta diáspora de los países hispanoamericanos. Hace 3 semanas en Colombia encontrábamos un dato en un seminario muy interesante. En los últimos 5 años han salido 3 millones de colombianos de Colombia. Vamos a mirar qué quiere decir eso en términos de cambio sustancial de esos paradigmas nacionales y nacionalistas que no quieren decir nada, que necesitan explicaciones de escala. Así que nuestros seminarios están intentando ir a los problemas concretos, a lo que nos va a llevar en la dirección adecuada del futuro, que es lo que nos interesa y es de lo que trata la historia. Los viajes audiovisuales del español fue otro de los seminarios que realizamos. ¿Cuál va a ser el acento dominante del español del español global dentro de 10, 15, 20 años? ¿Vamos a hablar todos como colombianos, como mexicanos o como peruanos? ¿O vamos a seguir hablando un español normalizado a partir de las normas de nuestra maravillosa Real Academia de la Lengua y la Asociación de Academias de la Lengua Hispanoamericanas? Porque aquí trabajamos muy bien, es un modelo de eficacia global. La segunda gran herramienta de la cátedra tiene que ver con el apoyo a los investigadores que estén en un comienzo de su trabajo, pero que necesiten ganar escala, que necesiten hablar con otros, que necesiten reunirse con investigadores peruanos o de otros lugares. Y el tercer elemento es el de la divulgación. Y por supuesto les agradezco sobre todo su paciencia en estos minutos para que les explique qué es lo que estamos poniendo en marcha. Tenemos una página web, por supuesto, y estamos desarrollando esas iniciativas. Finalmente yo quisiera señalar ya como historiador profesional que es muy importante, y lo comentaba también Rafael anteriormente, ponernos por delante de los acontecimientos y seguramente reforzar nuestra autoestima. He oído muchas veces el término leyenda negra, evidentemente existe ahí, pero tenemos que contar nuestra versión. Las guerras culturales se pueden perder por derrota o por incomparecencia. Esta guerra cultural, yo al menos, no la voy a perder por incomparecencia. Y lo digo como modesto profesor que ha estado en muchos sitios. Muchísimas gracias por hacerme un huequito esta noche. Había comentado lo de Mario Vargas Llosa, presidente de honor. Son solo 2 minutos, que es una, en la presentación que hizo la Comunidad de Madrid de la cátedra. Sin ninguna duda es un... No, adelante. Idioma que estará presente en el futuro y también, como debería ser, en el pasado, defendiendo aquellos que llevaron al español
allende los mares y lo situaron en América como la lengua que acabó con las matanzas que ocurrían cuando, según los filólogos, se hablaban en América por lo menos 1500 lenguas, 1500 idiomas que impedían la comunicación, y la comunicación era a través de las guerras y de las matanzas. Hoy en día es magnífico viajar de México a Bolivia y hablar una sola lengua, y viajar entre Centroamérica y el Perú, por ejemplo, y hablar una misma lengua. Y es hermoso llegar a España, en el corazón de Europa, y hablar en la misma lengua en que estuvo el punto de partida. Ese es el milagro del español, un milagro que hoy día la Comunidad de Madrid asume como una responsabilidad para extender el español, cubrirlo de estudios, investigarlo, saber de dónde venimos y sobre todo defenderlo. Defenderlo porque hoy día, aunque parezca mentira, el español tiene muchos enemigos, incluso dentro de la propia España tiene enemigos que lo combaten y que quisieran acabar con él. Nada más. ¿Alguna pregunta? Solo una pregunta, por favor, para hacer al señor Manuel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que les pudiera...? Por favor. Una pregunta que es una preocupación mía. Me parece formidable, esto me parece formidable. Quizás hubiera sido bueno que hubiera llegado antes, pero mi pregunta, y quizás pongo el dedo en la llaga porque hay que ponerlo, es ¿cuánto va a durar esto, esta cátedra, cuando haya un cambio de gobierno en la comunidad? En un país en el que cambiamos de ley educativa cada cambio de gobierno. Bueno, los historiadores somos muy malos futurólogos. Lo que yo puedo señalar al respecto es que es formidable que la Consejería de Cultura y la Educación se han reunido en este impulso en torno a la importancia de la historia y la importancia del mundo americano. Y le voy a devolver la pregunta, y lo han comentado anteriormente. Esto no lo va a arreglar papá Estado. El sentido histórico tiene que ver con cada uno. Por eso me gustó su alusión a los indianos. ¿Quiénes eran los indianos? Emigrantes españoles que cruzaron. ¿Cuántos tuvieron suerte y fortuna? ¿El 2%? ¿El 3%? De origen muy humilde. Muy humilde. De aldeas. De aldeas que se acordaban de su lugar de origen. Y bueno, quizá marcaron una diferencia, en muchos casos marcaron una diferencia. Pusieron una escuela, pusieron un museo, nos dejaron una herencia. Hasta un cine. Hasta un cine, nos dejaron un patrimonio. Así que yo creo que lo importante es que estemos trabajando, que el aspecto histórico y no el literario, ficcional o inventado esté ahí, y que sea realmente un trabajo de historiadores profesionales el que, al menos en parte, apoye esta iniciativa. Y en todo caso, lo que también le puedo decir es que parece que a partir del verano su pregunta será respondida. Por favor, rápido. Buena pregunta. En mi opinión, creo que la hispanidad necesita conformar una red. Hoy día todo se hace de forma deslocalizada en red. Entonces, reuniendo quizás un nodo principal, puede ser el organismo en el que está metido, que lo ha lanzado la Comunidad de Madrid, como nodo, uno de los nodos principales, uniendo otros nodos en Hispanoamérica, uniendo a los investigadores e historiadores que hay a ambos lados del Atlántico, teniendo toda su relación,
creo que se podía jugar con más fuerza e influencia, que cada uno por su lado, aparte, como ha demostrado la película de España, la primera globalización, ha sido un elemento de marketing fabuloso. Yo lo he pasado a redes sociales y ha sido una explosión de todo tipo, sí, ¿no? Sin la menor duda. Y ahí yo creo que les propongo que lo organicen, nada más. Las universidades, las redes de universidades son las que dan un sustento. La cátedra está en la Fundación Madrid +D, que es la agencia de calidad de las universidades, y ahí tenemos un escenario, si usted tiene toda la razón, absolutamente formidable. Pero tenemos que trabajar con la educación, con las universidades y con la investigación. Y la última cuestión, rapidísimamente, y me retiro, le prometo que me voy. Agradezco su intervención porque me ha llegado lo que ha dicho de la gente joven que está hastiada, y me gustaría que usted me dijera un mensaje que le pudiéramos dar a la gente joven, el futuro para que podamos trasladarle esto que nosotros conocemos ahora de la disparidad y del engaño y la educación, pero es que ellos no quieren saber nada, ellos llevan su mundo. Entonces, no sé si usted podría decirme. Bueno, yo creo que hay dos palabras rapidísimamente, y lo digo como profesor. La primera cuestión es la de la comunicación. Lo que no se cuenta no existe en el mundo global y sirve en general. Tenemos que contar nuestra historia, tenemos que contar de nuestros exploradores. Está aquí Diego Azqueta, con quien tuve la enorme fortuna de trabajar en el Atlas de los Exploradores Españoles. Querido Diego, hasta que no hicimos el Atlas de los Exploradores Españoles no había nada. Había mucha gente que tenía muchas ideas, que se quejaba mucho, pero hicimos nosotros el Atlas, que está en la 3ª edición y que tiene edición en inglés. Lo hicimos. La primera cuestión es que hay que dar nuestra versión y tenemos que, en ese sentido, llevar el mensaje donde corresponde, y esto sirve mucho para la gente joven. Y la otra idea, y me retiro con ella, es que en la globalización la emoción es sustancial, es determinante. La comunicación con emoción es lo que funciona. La acabo de experimentar y lo experimento de manera permanente. Creo que en ese sentido señalar y transmitir un mensaje de esperanza, de confianza, de autoestima es lo que yo creo que nos corresponde a los que estamos en el mundo educativo. Muchísimas gracias. Bien, ahora entramos a la mesa redonda con 3 hispanistas. El moderador. Comentaba, el moderador es Javier Santa Marta del Pozo, madrileño, divulgador histórico, escritor profesional, analista político de asuntos europeos y geopolítica, escritor profesional independiente, columnista, colaborador en diarios nacionales, escritor de divulgación histórica. Entre sus libros está Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Por cierto, aprovecho, no solamente este libro, los libros de Javier Santa Marta, sino de los demás ponentes están en la puerta. Quien quiera comprarlo, aprovechar que están los ponentes aquí, pueden poner su autógrafo. Su otro libro, Fake News del Imperio Español, en Buques y patrañas neurolegendarias, siempre tuvimos héroes, la implacable aportación de España, y por último, siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Es una breve introducción de tu currículum vitae, insisto, esto si no sería muy largo. El siguiente ponente es César Simón, bueno, el de la mesa, César Simón Pérez Guevara, historiador hispanista venezolano, abogado, profesor universitario, locutor y conferenciante, candidato a doctor en Historia, máster en Derecho Procesal Constitucional, abogado, miembro ordinario de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y presidente del Centro Rocio, donde se encarga de dictar cursos, charlas y conferencias dirigidas a todo el público. Por último, Emilia Costa Ramos, Centro, investigador histórico hispano-venezolano, administrador tributario y diplomado en Historia de España y Hispanoamérica, es director de la página de divulgación histórica Venezuela Provincial,
donde ha escrito más de 1000 artículos referentes a la historia hispánica, conductor del canal de YouTube de Venezuela Provincial, donde ha realizado más de 200 vídeos de divulgación histórica con entrevistas a historiadores y personas relevantes en el tema de la hispanidad. Ha colaborado en diversos medios de comunicación de Hispanoamérica y España. Gracias. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a la Asociación de Héroes de Cavite y por supuesto también a esta casa asturiana que al fin y al cabo, oye, Asturias es España, lo demás tierra conquistada, eso lo sabemos, pero es verdad, o sea, no podemos estar en mejor sitio para hablar de España que en el lugar realmente donde podemos empezar a hablar de España. Para los que además han tenido el detallazo, además de venir un día con el frío que hace, habiendo un partido de fútbol, va 0-0, tranquilos. También avisando, somos también rojos, pero la idea yo creo que hoy bueno, va a ser que hablemos un poco de nosotros. Aquí, considerarme hispanista, vamos, no soy yo capaz de llegar a ese nivel, pero es verdad que lo que estamos haciendo creo que es muy importante, y yo además soy muy optimista. Cuando estamos diciendo ¿qué va a pasar? Y los gobiernos que vienen y está ahí el... Pero si es que hace 10 años no había ni la mitad de los libros que había ahora. Miento, los había, pero no se los leía nadie. O sea, queramos o no, eran libros de, perdón, no, de historiadores, que eso es un poco coñazo. O sea, faltaba un poco ese espíritu de la divulgación histórica que, agrupándonos en los hombros de los historiadores, porque sin ellos es imposible ese trabajo, se empezara a dar a conocer algo, porque es verdad, no esperemos subvenciones. Bueno, si alguien quiere subvencionar, por favor, estamos abiertos. O sea, la vida de escritor también es dura, pero luego somos tontos, o sea, una cosa es, en fin. Pero esto funciona bien, y funciona simplemente con el trabajo como está haciendo esta asociación. Como estamos haciendo, el propio, hemos mencionado el documental de la primera globalización, ha sido magnífico. Se nota, no ha tenido ni siquiera una sola nominación a los Goya. Es bueno, o sea, es evidente. No hace falta cosas absurdas, o sea, ni montar numeritos. Y se va a hacer ahora mismo, y luego lo haremos, otro segundo documental, porque la gente tiene ganas, porque están nuestros libros ahí vendiéndose. O sea, ya me acaban de informar, efectivamente, que 2 de mis libros acaban de alcanzar las 5.º ediciones. No es que venga aquí a hablar de mi libro, pero, bueno, eso te emociona, te dice, o sea, que la gente lo compra. Eso es la leche, o sea, que la gente tiene ganas. Yo ayer vengo de Yecla de presentar un libro sobre el desastre de la Armada Invencible, sobre un libro sobre los prisioneros de la Armada. No los demás países, pero que, además, de una persona también, un investigador, que diciendo que aun hablando de una derrota, pero también de decir, bueno, una derrota, que esto es como decir que, claro, uno ve la película de Dunkerque diciendo, claro, es que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial, sería absurdo. Pues esto como de, claro, es que claro, como perdimos la Armada Invencible, pero el Tratado de Londres y lo que es la guerra la ganamos nosotros. Pero está bien que recuperar esos aspectos. Y ayer estaba un teatro de 350 personas abarrotadas un viernes, y además con la ruta de vino en Yecla. O sea, eso es mérito, más que lo del Gran Madrid Atlético, casi es una pura. O sea, hay ganas de saber de nuestra historia. Y eso es el cambio que está produciéndose. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser positivos. Coño, que esto está lleno. O sea, de verdad que esto es increíble, o sea, y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Y yo creo, bueno, voy a dar la palabra un poco para que hablemos un poco todos y luego entremos en un debate en esta lengua que también, como se decía muy bien, y recordando además también un amigo de muchos, que es Carlos Leáñez, un venezolano, que me gustó mucho una intervención que estuvimos en una mesa diciendo: el español es una lengua americana de origen peninsular. Es la lengua, efectivamente, de 600 millones, una lengua casi ya más, efectivamente, más americana que española, pero es que el español, pues somos todos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Emilio Acosta, director de Venezuela Provincial. Agradezco a don Miguel Ernesto de la Asociación Héroes del Cavite por decirme para estar hoy delante de todos ustedes el día de hoy, y a Ángel también, viejo amigo de la Asociación Héroes del Cavite. Hoy estoy compartiendo esta mesa con 2 grandes personajes de la hispanidad, como son don Javier Santamarta, que es un autor de muchísimos libros, ¿no? Este último libro, Cosas que no se dijeron de la Segunda República, ¿no?
No, de la primera. O de la primera de la república. segunda, de la segunda ya viene, ¿no? Todavía no entramos a esos planes. Y bueno, también con César Pérez Guevara, ¿no? Un viejo amigo de Venezuela, hace 2 años con esto de la pandemia, ¿no? Y para tratar de buscar algo con que entretenerse uno, pues empecé con el proyecto de Venezuela Provincial y casualmente uno de los primeros entrevistados fue César, ¿no? Que hoy tengo el placer de estar a su lado aquí el día de hoy junto a todos ustedes. Y bueno, hay que decir que primero que es hispanidad, ¿no? Y la hispanidad no es más que otra cosa que la lengua española como tal, la lengua de Cervantes. Hispanidad es eso, el idioma español, eso que nos hace comunicarnos de uno a otro lado del Atlántico, poder llevar un mensaje, ¿no? Y esta mesa que tenemos hoy en día, esta mesa redonda, pues vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que es la hispanidad, esto que nos une. Alguien que se crió en Venezuela, porque yo soy canario, viví 25 años en Venezuela, con este acento tan caribeño, hoy en día comunicándose con toda esta amplia sala, pues es eso, la hispanidad, el idioma español. Y estamos aquí todos presentes porque estamos luchando contra ese gran flagelo que es la leyenda negra española, ¿no? Antiespañola, mejor dicha. Y algo muy importante que estaba señalando Rafael Aita, que por cierto también he tenido el gusto y el honor de entrevistarlo en Venezuela Provincial y también en algunos debates hemos coincidido, es que con su exposición de los incas hispanos desmonta uno de esos grandes mitos de la leyenda negra. Está, como todos sabemos, el mito de que los españoles se robaron el oro, del genocidio de los indios, de que los españoles que iban a América eran todos delincuentes, presos, etc. ¿no? Miles de mitos que hay de la leyenda negra. Pero uno de esos grandes mitos que hoy Rafael desmontó es el mito de las supuestas castas coloniales, ¿no? Que en la época virreinal había una pirámide donde se ponían en la parte superior los españoles, luego los criollos y en la parte inferior estaban los indígenas y los negros, ¿no? Sin ningún derecho. Y hoy Rafael ha hablado de todos esos nobles hispanos, ¿no? De incas hispanos, y ahí desmonta toda esta leyenda negra. Me acuerdo yo cuando estaba en el colegio de pequeño, recibir clases y decir, no, los españoles estaban arriba de la cadena, los criollos abajo, y a lo último estaban los indígenas y los negros, casi que esclavos, ¿no? Y yo, hombre, lo veía muy sorprendido, ¿no? Esto cuando yo era pequeño en el colegio en Venezuela. Y luego, con esto de la investigación histórica, pues pude abrir un poco más los ojos. Descubrí, por ejemplo, que grandes personajes como el cacique de Clarines en Venezuela, el indígena José María Chaurán, fue alcalde de un pueblo de indios que se llamaba San Pablo de Azaca, cosa que en la escuela no lo enseñan, ¿no? O por ejemplo, el mulato Juan Martín Oñate en Nirgua, esto es en Yaracuy, en Venezuela, fue el primer regidor del cabildo de Nirgua. Otro personaje importante como José del Rosario Blanco fue capitán de las milicias de pardos y negros, ¿no? En Caracas, y casualmente fue el fundador y primer alcalde de la ciudad de Curiepe, en el actual estado Miranda, en Venezuela. Entonces, no es que los indígenas y los negros no tenían ningún derecho. Como bien ha estudiado César las leyes de Indias, más bien las leyes indias protegían aún más al indígena que al mismo español, porque a veces el español no podía negociar con un indio, ¿no? Porque decían que lo podían engañar, ¿no? Y fue creado para eso, para proteger al indígena, ¿no? Entonces yo creo que con nuestra labor, poco a poco, pues vamos abriendo un poco los ojos de esa verdad histórica que se nos ha ocultado en los medios oficiales desde los gobiernos. No solamente aquí en España, en Hispanoamérica, desde que el gobierno bolivariano asumió el poder, pues la leyenda negra se ha convertido en un puntal ideológico, porque lamentablemente las ideologías contaminan a la historia, y ahí es cuando se distorsiona el realismo, ¿no? Todo aquello que se vivió en época virreinal hispánica. Y bueno,
Muchos verán hoy en día a López Obrador en México cómo se mete y pide... Se mete mucho, ¿no? Muchas cosas. Con España y que pidiendo perdón, diciendo que le pida perdón al rey de España, pero con Estados Unidos no se mete, ¿no? Ahí vemos que a veces los intereses, como que el gran, digamos, los chivos expiatorios para echarles la culpa a los otros así de España, y yo creo que es hora de que defendamos a España y que hay que defenderla simplemente con la realidad y con la verdad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención y disculpen, estaba resfriado y dando un poco de ronquito, así que bueno. Gracias. Hola, ¿cómo están? Debo decirles algo que es particularmente, para mí, bastante complejo de admitir. Ustedes no tienen idea de lo absorto que me siento yo ahora mismo contemplando este auditorio lleno. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué este hombre tiene esta sorpresa? ¿Por qué de un modo singular él viene a decirnos a nosotros que qué es eso del auditorio lleno? Creo que cada hombre es fruto de sus circunstancias, ¿no? Y pues obviamente cada uno de nosotros seguro tiene una historia muy interesante que contar. Antes de ello tener que venir, escapándome a España, huyendo a España de Venezuela, me habían cancelado 3 conferencias en mi país. Me impidieron ir a la ciudad de Valencia, a la ciudad de Guárico, a Maracaibo, Venezuela. Me impidieron durante más de 1 año y medio acceder al Archivo General de la Nación de mi país. Todo porque entiendo que era una persona molesta. Y el hecho de poder estar en un sitio en el cual hay Estado de Derecho, podemos acceder nosotros a hablar de los temas que salen de lo más profundo de nuestros corazones, me deja absorto, me deja sorprendido, porque debo decirles que llevo escasos meses en España, tierra que comparto, tierra que quiero y que he hecho mi hogar, y a pesar de todo ello, es la primera vez que en este país yo doy una conferencia. Por tanto, debo señalarles que no puedo menos de mostrar mi sorpresa para mis adentros. Lo segundo está en que, llegando ya a vivir a España, encontrándome entre tan buena gente que sinceramente ridiculiza el relato negro legendario que usualmente nos lanzan sobre los españoles, ¿no? Sé que a ustedes les dará gracia, pero en España los españoles son algo así como el coco, son algo así como el mal, son más malos que guardajumo, como decían en mi pueblo, ¿no? Y al contrario de darte cuenta, no solo de la apertura, no solo del corazón, no solo del talante inclusivo, sino darte cuenta de la similitud, sentirte en casa, cambiar un par de palabras y ya saber que no solo eres entendido, sino que eres aceptado como uno más. Vaya, esto definitivamente hace que más de uno comience a preguntarse, quizás, como de efecto decía don Miguel de Unamuno, eso de que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, pues es verdad, ¿no? Luego, debo comentarles yo que estas personas bien intencionadas con las cuales yo me he conseguido en España y de los cuales estoy seguro que todos ustedes forman parte, en ocasiones por este mismo talante de apertura, de bondad, de altruismo, ustedes dirán, estarán muy bien de nosotros, pues sí, están contentos con esto, son capaces de tolerar incluso que se hable mal de ellos, de ustedes. No son capaces de tolerarlo solamente, ustedes coadyuvan al hecho de hacer una narrativa en la cual constantemente ustedes son los villanos de un cuento que no pasó, de una fábula, de un bulo, de una leyenda negra. Y entonces observamos nosotros constantemente cómo nos suelen decir, ay, sí, cuando estuvimos en América, discúlpenos, de verdad, que qué malos éramos. ¿Cuál malos? Observen todo lo que ha dicho Rafael, ¿no? Observen todo lo que existe. Observen nuestros colores de piel, por Dios, porque venimos de una cultura en la cual el fenotipo y el color de piel no determinaba tu exterminio,
si no pregunten en los anglosajones, si no pregunten en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el hecho de tener este temperamento de apertura, el hecho de abrirse hacia las personas, de asimilar culturas, nos habla a nosotros que probablemente la cosa no haya sido tan así como nos la han contado, ¿no? Y por tanto, en lugar del pesimismo que lamentablemente yo suelo escuchar, en lugar incluso de esta suerte de críticas que se hacen constantemente a algunos buenos españoles por pensar que son la quinta esencia de la maldad, al contrario, hay más de una razón para hacerse feliz. Y el tema que yo creo que es indispensable es que, tal cual como han dicho en esta mesa, antes de darme la palabra, es que la historia no puede ser ni esa prédica aburridísima de fechas, nombres, datos de batallas, preguntas de examen, cuestionarios interminables, que hace que en efecto los muchachos la aborrezcan y, como dicen aquí en España, les tengan bastante asco a la historia, ¿no? Al contrario, la historia debe ser útil, pero útil no como un instrumento arrojadizo que uno lanza en contra del enemigo político para intentar demostrar su ADN malvado desde tiempos inmemoriales, sino que más bien la historia debe ser una lección. La historia debe ser la lección de un pueblo, y no pretender cambiarlo, decir, bueno, desde mi siglo XXI yo considero que esa gente en el siglo XVI era muy mala. ¿Por qué hacían esas cosas? Es que no tenían Twitter, no tenían Instagram, no tenían Facebook, porque pertenecen a otro contexto totalmente diferente y no les importa en su época lo que usted 5 siglos después fuera a pensar de ellos. De manera que lo que nos toca a nosotros, de una manera mucho más humilde, desde estas alturas de la humanidad, es aprender exactamente qué ocurrió, obtener las cosas buenas, observar por supuesto las cosas que pudieron mejorarse y sobre todo no pretender realizar un cambio. Al contrario, en España uno lo puede decir de un tono bastante jocoso pero también bastante sabroso. A mí en Venezuela, miembros de la Academia de la Historia de Venezuela llegaron a criticarme profundamente porque decían que yo era extraordinariamente laudatorio con la historia española, que yo lo que hacía era lanzar una leyenda rosa, y me daban unos adjetivos calificativos con el afán de peyorativos que sinceramente uno diría, pero ¿cómo es que un señor de la Academia de Historia del país dice esas cosas de otro, tan joven sobre todo, ¿no? Pero al contrario, a pesar de todo ello, yo creo que nosotros, independientemente de donde estamos, al momento en el cual narramos la historia de España, no nos hace falta inventar. No nos hace falta de pronto comenzar a crearnos un enemigo y decir que los españoles eran aquellos desfacedores de entuertos, que llegaban y acababan con ellos. Solamente hay que narrar la verdad, los hechos históricos. E incluso en cualquier contexto sale muy bien parada la historia de España. La historia de los hispanos. Porque debo decirles, queridos amigos, que no solamente la historia de España es historia de España. Como decía Rafael Arita, nosotros fuimos España. Porque lo que es una verdad en la historia de todos los pueblos hispanos es que desde la Edad Antigua siempre existió un mestizaje. A estas tierras de la península ibérica llegaron personas de todas partes, de Asia, de África, de cualquier confín de Europa. Y en virtud de esa situación siempre existió una suerte de mentalidad en la cual se iba a absorber culturalmente e incluso socialmente a cualquiera que viniera de diferentes partes. Y esa es la historia de España, no la historia de la depredación, no la historia de la extinción del distinto, al contrario, es la historia de la inclusión a través de la cultura, ¿no? De manera que no hace falta inventar. Hace falta más bien nosotros darnos cuenta que esta historia es tan suya como nuestra, e incluso podría ir un poco más allá, ser un poco más aventurado, darnos cuenta que seguimos siendo exactamente el mismo pueblo, solamente que algunos hace 2 siglos decidimos, como decimos en mi tierra, coger nuestro cha-cha-cha, ponernos otro nombre y seguir por otro camino. Pero esto es como cuando usted se pelea con la familia. Usted puede decirle a un hermano lo que usted quiera decirle,
Usted puede decirle a un padre lo que usted desee decirle, pero le aseguro que sigue siendo su hermano, sigue siendo su padre, sigue siendo su familia. Y en la medida en que usted niegue su identidad, mal favor se hace. No podrá entenderse a sí mismo, no podrá superarse, no podrá comprender su contexto histórico y seguro no podrá en lo absoluto observar un futuro promisorio en el cual usted esté en un mejor lugar. Razón por la cual quiero decirles, gracias por la amabilidad, gracias a tan buena gente que ha permitido que yo esté aquí en estos momentos. Y como sé que ustedes son extraordinariamente amables y algunos me están viendo de un modo que seguramente me quieren dar un aplauso, yo no quiero que ustedes me den un aplauso. Yo quiero que ustedes se aplaudan a ustedes mismos por estar aquí. Está jugando el Madrid y ustedes vienen a escucharnos. Por Dios, qué maravilla. Entonces dense un aplauso, que es lo único que puedo pedir. Gracias. De todas maneras, yo para empezar un poco, y que interrumpámonos, por favor. Dos cosas que, en cualquier caso, el profesor Pérez Guevara es una evidencia clara y evidente de lo mal que genocidiamos en España. Los españoles genocidiamos fatal. Es evidente. O sea, esto no ha funcionado. Algo hemos hecho mal, lo intentamos, pero ya no ha habido manera. Y segundo, y aquí pues voy a diferenciar, o voy a estar un poco en contra de don Emilio, un poco con las que estamos diciendo, que también se ha dicho un par de veces. Nos ocultan la información. No, coño, es que no nos hemos dado por enterados. El museo menos visto en Madrid es el Museo de América. Y estaba ahí. O sea, no es que hubiera alambres de espinos alrededor y tal, diciendo, no vayan a ir para ver, que vean los cuadros de castas. No lo vean. Estaban ahí. No los hemos visto. Incluso, a lo mejor tenemos que decir que ahora nos están intentando, tal vez, ocultar información. Pero eso no ocurría incluso. Es evidente, claro, como decía don Manuel, el momento dado del 1935, los ayacuchos, los momentos fundacionales de las nuevas repúblicas, pero eso pasa. Y luego llega pues el cuarto centenario, y ahí está Cánovas organizando, oye, tenemos que hacer algo, oye, pues, y todas las repúblicas invitadas. Y el concepto de hispanidad y de madre patria surge en América. Y durante la Segunda República, al final, mira, la he tenido que inventar, está Azaña hablando de la importancia del Día de la Raza, o sea, que no es un invento franquista. También he citado a Franco, ¿no? Con lo cual, quiere decirse que esto es una cuestión también muy cercana, por cuestiones políticas, de un señor efectivamente que se mete, no que se meta con Estados Unidos, que se mete en muchas cosas, insisto, pero por otros lados, o sea, y así está el pobre hombre, que, o efectivamente gente que ve pajaritos y oye cositas y tal de los pajaritos, y está también, o sea, para atar. Pero eso son cuestiones políticas. Pero ¿no crees que verdaderamente lo que estamos viendo ahora y viviendo es algo que es todo lo contrario, que es una eclosión de lo que es el concepto de hispanidad de nuevo, como incluso había ocurrido hace 100 años? Es verdad que hemos pasado un momento dado que con el 92, con el quinto centenario, lo primero que hicimos es el señor comisario de año decir, oye, vamos a pedir perdón porque claro, nos vamos a celebrar el genocidio. Muchas gracias, enhorabuena. O sea somos tantos. Iba de suyo. Pero ahora mismo yo creo que estamos completamente en una línea muy ascendente de lo que es estas ideas. ¿No lo creéis? O yo creo que tienes absolutamente toda la razón. Y esto es en virtud de que suele pasar cuando un pueblo llega a niveles realmente lamentables, no solo de su espacio físico, de su entorno social, sino que la cooperación llega hasta lo espiritual. Los pueblos suelen entonces comenzar a buscar respuestas. Primero siempre se busca respuestas económicas. Bueno, seguramente porque seguimos la tesis equivocada, ¿no? Pero luego cuando se dan cuenta que no dan al tino con la tesis económica porque no satisface todo cuanto quieren, usualmente buscan respuestas sociales. Y de allí inmediatamente saltan a la historia. ¿Por qué somos así? ¿Qué pasó? Entonces los pueblos miran hacia atrás. Y el momento en que miran hacia atrás usualmente se llevan un par de sorpresas. Y es lo que está ocurriendo ahorita. Como bien dijo Emilio, cuando uno se cría en Venezuela, uno le crían diciendo, bueno, aquí vivían los indígenas, que eran la quinta esencia de la bondad, una gente muy buena, vivían como los ángeles, desnudos, ¿no? O sea, esa gente sí vivía feliz, sí sabían vivir. Y bueno, ¿cuándo comenzamos a padecerla? Cuando llegaron esos malvados españoles, esa gente mala, malos todo, nada bueno, malos y feos los españoles, ¿no? Entonces,
Obviamente ello ataca no solamente la verdad, que le hace un flaco favor, sino lo identitario. Porque dense cuenta en qué idioma estamos hablando, cuál es nuestra axiología, incluso cuál es una parte importante de nuestro ADN. Si uno lo crían negando y odiando una parte de lo que es uno, si a uno le llevan hasta el paroxismo de pensar que alguno de sus abuelos ha sido un violador de su abuela, porque dicen, no, los españoles llegaron y violaron a todas esas indígenas. Vaya, no, flaco favor te hace. Al contrario, cuando tú eres capaz de entender, gracias a una historia concienzuda, una historia normal, no me invento. Cuando tú eres capaz de entender lo que ocurrió, pues sale mucho mejor. Dice, bueno, pero tampoco éramos tan así, ¿no? Es una cuestión incluso, como les digo, de carácter personal que yo creo que debemos tratar hoy en día. Y por supuesto, entonces, vemos todas estas páginas de difusión, vemos que es una cuestión que está llegando a las personas y lo que tenemos que seguir sencillamente es divulgando estas ideas. Y de nuevo cito a un gran autor venezolano que aquellos de ustedes que ya han visto alguna de mis conferencias anteriores le dicen, ah, ya sí, ese estará el mismo, que es don Cecilio Acosta, uno de los tantos que hablaba de la madre patria. Don Cecilio Acosta decía, en todos estos temas de la educación, señores, la educación no puede ser una luz que se concentre, debe difuminarse. La educación consiste sencillamente en enseñar lo útil, enseñar lo que se entienda. Enseña a todos y eso es todo. Tan sencillo que esto lo estamos haciendo nosotros en Instagram, en TikTok, como yo te comentaba, Emilio, que me dicen una barbaridad de verdad, pero es una cosa que ustedes, válgame Dios. Entonces, nosotros como parte de este momento de la civilización, como una expresión de nuestra época, estamos tomando, o tenemos el tupé, de observar qué ocurrió en el pasado, trasladárselo a ustedes, para que puedan comprender realmente lo que ocurrió y se dejen de tanta maraña, leyenda negra, tanto complejo, y probablemente por fin tomemos el protagonismo de nuestro tiempo histórico y entendamos que nosotros mismos somos figuras históricas y que dentro de 3 siglos hablarán también de nosotros. En bien o en mal eso depende de nosotros, ¿no? Es cierto lo que comentaba Javier, ¿no? De que las, textos de historia siempre están ahí al alcance de nuestra mano. Están sobre todo los archivos online, como el archivo de Indias, que es espectacular, el de Salamanca, etc. Pero también es cierto que existen algunas instituciones que tratan de tergiversar la historia. Pusiste un gran ejemplo que es el Museo de América, que es excelente, es uno de los grandes museos que existen en España. Apenas cuando regresé en el 2017 a España, lo primero que hice fue ir a este Museo de América a ver esas grandes pinturas de castas, como el del gran artista novohispano Miguel Cabrera, donde ahí sí se hace una buena, divulgación histórica, porque te explican bien en qué consistían los cuadros de casta. Los cuadros de casta, recordémonos que eran taxonómicas, ¿no? Era para explicar en Europa todo ese gran mestizaje que se vivió en la época virreinal, ¿no? Pero también está otro gran ejemplo que siempre lo cito mucho. Yo en el año 2019 fui a Chicago y voy al Museo de Arte Mexicano, y uno de los grandes cuadros que me consigo es uno de castas de Miguel Cabrera. Yo cuando lo veo, un cuadro de castas, pero cuando veo la explicación dice, así se dividía la sociedad durante la época colonial en México. Se dividía en razas. Eso es algo ya que es tergiversar la historia, se está haciendo muy mal. Y yo creo que los entes gubernamentales deberían de tomar el bastón de defender la verdadera historia de España. Un gran amigo mío que es Antonio Moreno Ruiz, un historiador sevillano, él siempre pone el gran ejemplo que sucede de la divulgación histórica en el estado de la Luisiana, ¿no? Lo que hoy en día es el estado de la Luisiana en Estados Unidos, lo que fue esa gran ciudad como Nueva Orleans, que durante muchos años en el siglo XVIII pues perteneció a la monarquía hispánica. Y los franceses, que han sabido, los políticos franceses han sabido muy bien meterse ahí por medio de la unión cultural y del pasado histórico
en la ciudad de New Orleans y siempre hacen propaganda y actos públicos, históricos, han sabido bien publicitarlo, ¿no? En cambio, muchos en Estados Unidos y sobre todo en Nueva Orleans desconocen ese gran pasado que tiene la ciudad de New Orleans hispana. Es más, la ciudad de New Orleans sufrió un incendio porque estaba construido en maderas, digámoslo, muy pobres, ¿no? Cuando llegaron los franceses y fundaron la ciudad. Y fue España quien construyó la ciudad de Nueva Orleans. Y cuando tú ves ese barrio Borbón en Nueva Orleans, te recuerda a La Habana, ¿no? Esas grandes, estructuras que ven en La Habana o en Cartagena, en todo el Caribe hispano, ¿no? Entonces los franceses han sabido hacer bien su trabajo en ese sentido, en tratar de publicitar, de buscar hermanamientos culturales en Luisiana. Y España pues se ha quedado un poco en eso. Podemos nombrar el documental de los canarios isleños, que fue hecho por el gobierno de Canarias, y tú ves, es un gran documental, pero en ningún momento se habla de españoles, siempre se habla de canarios. Yo soy canario, y yo digo que yo soy español también. Y no solo los canarios fuimos a la Luisiana española, también hubo andaluces y de otras partes de la España peninsular, ¿no? Entonces como que cada región ha tratado de vender separadamente su grano de arena en esto de la influencia hispánica, ¿no? Y entonces hay que tratar de impulsar bajo las instituciones eso, la unión entre pueblos, porque si no buscamos la unión entre pueblos, pues en un futuro que se presenta dividido en grandes bloques, en un futuro globalista, pues tenemos todas las de perder. Y yo creo que el español, que es la segunda lengua más hablada del mundo, tiene más bien todas las de ganar en esto. Gracias. Vamos a ir acabando porque además, sobre todo si pues hay alguna pregunta, pero dejar nada más a lo mejor dos cosas y además respondamos todos lo más breve posible para intentar estar en buen tiempo. O sea, la visión a lo mejor que podéis tener con el problema de las instituciones, yo sigo diciendo que los políticos se van a subir al carro cuando vean que esto puede ser una cosa interesante y de moda. Pero no pensemos que las instituciones, no tiene que venir papá Estado, de verdad. Llegamos a 8 leyes orgánicas ya de educación y esto va peor. No. Si la sociedad civil, como se suele decir, se pone a hacer cosas y empieza a funcionar y hasta lo ponemos de moda, pues eso, llevándolo esto sin que tenga que decir diciendo, que eres del requeté. Yo digo, sí, del cuerpo de Navarra, de diccionario, del que estuvo en Estella. No, leches, vamos a empezar a recuperar los símbolos, que es que parece que es eso, que nos hemos quedado en los puñeteros 40 años, englobado 2000 años desde los visigodos aquí. Y eso lo tenemos que cambiar. No, miramos instituciones. Hay un libro muy bueno de un tal Alberto Gilibáñez, que andará por algún lado, acerca de la historia del odio que se tiene hacia los españoles nosotros. Pero eso es porque, claro, cuando decía don Carlos, decía, no, es que aquí ustedes, no, es que somos nosotros los primeros que nos odiamos a nosotros mismos. Tenemos un problema, no sé si es freudiano o junguiano, no lo sé, pero esto, lo que tenemos que hacer, o qué pensáis que se tiene que hacer al margen de verdad, porque te digo, que si no yo también me lío y yo soy el único que cojo el micrófono, para salir de este marasmo, pero que no sea institucional, que no sea, o sea, ¿qué creéis que tenemos que hacer o habría que hacer entre todos para seguir, para que esto verdaderamente sea un proyecto de futuro y no algo coyuntural? Yo creo que primero me ha dicho Carlos, y me maravilla, estás pensando en Carlos I de España, quinto del Imperio Sacro Romano. Es que eres el César Carlos. Claro, el César Carlos, es evidente, es inevitable. Mira, de nuevo insisto, y usualmente cuando uno dice esta clase de palabras en tan poco tiempo uno tiene que reducir las frases, entonces muchas veces quedan como eslogan, ¿no? Entonces, ¿estás dando una conferencia o un eslogan? No. Realmente tienes que buscar el modo de poder trasladar la idea a tanta gente con tan poco tiempo. Somos seres históricos, recuerden ustedes eso. Cuando hablamos de historia no hablamos de los santos, no hacemos hagiografías, no hablamos de los árboles que se caen en la sabana. Bueno, entonces un día se cayó un árbol y el árbol cayó encima de una planta y allí cayó el árbol. No narra historia de eso. Hablamos de los hombres. Y los hombres somos figuras históricas.
Y en este tiempo histórico nosotros nos estamos dando una cantidad de múltiples respuestas. Los estados representan particularmente un momento histórico y dieron respuestas a unos momentos históricos. Nada nos puede decir a nosotros que en efecto los estados van a existir para siempre. Los estados existen ahora. Hay una cantidad de iniciativas, por lo menos yo hablaba con mi querido amigo Manuel Galán, el Parlamento Global Hispano, que hace un planteamiento desde una visión posestatal, de que las personas nos unamos, ¿no? Desde una perspectiva en la cual pues solamente seamos ciudadanos y no estados, pero como estas salen una gran cantidad, diferentes respuestas nos vamos a dar nosotros, y seguramente les debo yo decir a ustedes que no va a ser una respuesta desde papá Estado. No va a ser una respuesta en la cual digamos nosotros necesitamos una subvención para decirle a la gente que ser español es bueno y que nos queramos más. Entonces vamos a hacer una jornada para abrazarnos mutuamente. Eso no va a ocurrir. Bueno, puede pasar, pero no creo que vaya a funcionar. Les digo, no veo una propuesta que llegue hacia el gobierno de España y la vayan a llevar adelante. Lo que existe es que las personas necesariamente tenemos que tomar conciencia. Y en la medida en que un grupo de nosotros comencemos a proyectar estas ideas a cada vez más gente, pues necesariamente más gente va a comenzar a hablar con otras personas y esto se va a masificar. Y probablemente, queridos amigos, eso pueda hacer que por fin lleguemos al estado que queremos llegar. No al estado en cuanto a organización política, al estado de cosas, que dejemos de odiarnos, que dejemos de hablar mal los unos de los otros, que de pronto los venezolanos dejemos de pensar que los colombianos son tal cosa, no nos gusta el acento, o que los peruanos deben decir que los chilenos tal cosa. No, no. Dense cuenta que tenemos muchas más similitudes que diferencias. Somos unas personas que realmente venimos de un mismo pueblo y esto es una verdad, pero una verdad muy clara, y ya es hora de que nos vayamos dando cuenta. Miércoles, como diría Cicerón cuando traducía, ¿no? Por Dios, miércoles. Entonces, no me cite que no tenemos aquí a don Emilio. Sí, bueno, muy breve porque ya estamos contra el reloj, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Javier de que los cambios siempre tienen que venir desde el mismo pueblo, ¿no? Desde la misma población. Vemos hace poco que algunas autonomías, por ejemplo, aquí en Madrid, el Día de la Hispanidad, pues hicieron unos buenos actos para tratar de buscar el hermanamiento entre los países hispanos, ¿no? Y ese es el camino. Yo creo que poco a poco se están abriendo los ojos y se están dando cuenta que la hispanidad es algo que nos une, más de lo que, como algunos quieren ponerlo en boga, como que no, nos separan, como tú bien dijiste, César, no, que los colombianos, no, que los peruanos, no, que los mexicanos, etc. No, todos somos hispanos. Tenemos una cultura común, un idioma en común, inclusive muchos compartimos también una religión como la católica, ¿no? Entonces, el cambio, por supuesto, viene primero desde el pueblo y va como chocando poco a poco con las instituciones, y las instituciones van a ver alguna influencia en todo esto de la hispanidad y la van a tomar como suya, ¿no? Porque hay que decirlo, las instituciones políticas son eso, políticas, y van en búsqueda de los votos, hay que llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces los cambios lo hacemos nosotros para terminar pues cambiando la sociedad completa. Y bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Pues muchas gracias. Y bueno, a ver, segunda pregunta. Cuando digo pregunta es pregunta, no una charla propia. Que me lo conozca ustedes que tienen ganas también de darle a la humedad. No. ¿Sabes qué? Eso pasa mucho en Venezuela, es divertidísimo. De hecho ya lo estás haciendo tú, César. Más que una pregunta. O sea, pero vamos mal de no lo vayan a hacer. No es eso, es más que una pregunta, un comentario. Eso, gracias. Así me gusta, todos callados. Venga, no tontos, alguna pregunta, va, así, con comentario. Breve. Los han asustado. Mejor. Sí. Yo quería saber si, bueno, ya se lo estaba comentando a Rafael, había algún tipo de autocrítica que se podría hacer claro, porque igual no nos vamos a ir también a la leyenda rosa del hispanismo, que no se oye. ¿Cuál podría ser la autocrítica del hispanismo?
No, vamos a ver, lo que no es evidente que la autocrítica hay que hacerla, porque si empezamos a hablar de que fuimos a América como cascos azules a separar a unos y a otros y a llevarles la paz y la bondad del mundo, no, mira, pues fuimos a lo que fuimos y ya de paso montamos unos cuantos bares y diciendo, me voy a sentir mal, vamos a montar hospitales, mira, ya que tenemos niños que vayan a un sitio que se eduquen y creamos universidades, pero fuimos a lo que fuimos, o sea, pero fuimos a muchas cosas y a mucho más, pero es verdad que no podemos caer en que hay también ahora de pronto pasar de los ángeles celestiales todos en pelotas a de pronto nosotros llegando también como santos repartiendo Biblias y plaquitas de la Virgen. No, eso tampoco se puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo con Javier, ¿no? De hecho, voy a citar a un historiador venezolano que César lo conoce muy bien, que es Caraciolo Parras Verdes, ¿no? Cita en la obra del régimen español en Venezuela lo siguiente, hablando sobre esto de esa leyenda negra y leyenda dorada, ¿no? Y dice lo siguiente: en materia de historia virreinal hispanoamericana, especialmente la venezolana, que es la que más me interesa, se me incluye con alegre arbitrariedad entre los sostenedores de cierta leyenda dorada, ¿no? Que presenta la característica de no existir por la sencilla razón de que nunca se le ha fabricado. No conozco absolutamente a nadie que haya dicho, ni diga, ni pueda decir que la tremenda conquista y trabajosa colonización de nuestra América fue hecha por ángeles de bruñidas alitas. Obra humana fue, y según Perogrullo, las obras humanas, sobre todo las de este género, están lejos de ser perfectas. La edad de oro de que hablaban los primitivos latinos no ha existido en parte alguna del mundo. Pero si la leyenda dorada es doblemente legendaria, la negra, en cambio, es real y concreta. Vale decir que desde hace siglos la historia de la América española es una especie de mixtura de medias verdades y de falsedades, de imputaciones y de tergiversaciones, tan íntimamente trasplantadas con los hechos ciertos, que su análisis se impone al historiador objetivo, un procedimiento más meticuloso, tal el químico laboratorio para distinguir. Lo recomiendo absolutamente. Caraciolo Parras Pérez. Sí, había... No te doy la palabra. Yo, ¿verdad? Sí, y te contesta César. Sí, me cohibí un poco porque iba a adornar un poquito la pregunta. Me lo estaba imaginando. Todo estupendo el evento, como verán, llevamos 2 horas aquí, creo que nadie se fue. Es por la sida y el cabral, desde luego. Pero quería ir un poco a lo siguiente. Vosotros habéis planteado mucho un tema como de tergiversación de la historia, o de un errado enfoque, o de falta de educación, y que en virtud de eso se ha propagado mucho el tema de la leyenda negra. Yo no estoy demasiado convencido que eso sea solamente lo que está pasando, y aquí va a venir mi pregunta en unos segundos. O sea, en la primera ponencia, que fue de Rafael Aguita, alguien le preguntó que qué estaba haciendo el Estado peruano para, bueno, corregir la situación. Y dijo que estaba haciendo absolutamente nada, todo lo contrario. Bueno, yo no voy a preguntar qué está haciendo el Estado español, porque tengo 4 años aquí y yo ya sé que el Estado español, con las autoridades actuales, está promoviendo también la leyenda negra. Eso es, bueno, por lo menos esa es mi opinión. Mi pregunta va entonces a lo siguiente. ¿Creí que es solamente un asunto de educación, de errado enfoque a lo largo de los años? ¿No será más bien que hay una agenda política e ideológica, y no quiero arruinar la tarde, perdón, política e ideológica que lo que quiere es acabar con los valores de Occidente? Porque ¿cómo acabo yo con los valores de Occidente? Bueno, acabando con la hispanidad y la historia hispana. Gracias, Primero, saludos, Alejandro. Alejandro es uno de mis mejores y grandes amigos. No pongamos así, ¿no? Gracias, Alejandro, por estar aquí. Javier, por Dios. Un versero que no lo es que no, así no. Venga, coño. Mire, yo creo que en efecto sí es un hecho. Más allá de teorías de la conspiración que podemos pensar nosotros, porque siempre dicen, eso es teoría de la conspiración. No, sí hay, por supuesto, que alguna clase de hálito, ¿no? de esperanza por que nuestros valores sean cambiados por otros. Piensen ustedes. Es que incluso sectores que no son representativos dentro de nuestra sociedad comienzan a imponernos a nosotros determinadas actitudes, pero no actitudes solamente en torno a qué nos debe gustar, en cuál Dios creer, sino incluso cómo vivir nuestra vida. Y por supuesto todo ello hace que sea totalmente nefasto la historia de España y el catolicismo, ¿no? Sí es un hecho, sí es una verdad. Entonces yo creo, Alejandro, que en efecto sí hay una suerte de metamensaje,
de subdiscurso que está por allí latente. Pero bueno, aquí estamos nosotros hablando. A ver, ya me callé. Sí, desgraciadamente no, porque tenemos luego otra mesa y luego de todas maneras no hay problema, mientras que estemos comprando los libros y firmándolos podemos continuar desde la charla. Pero con lo cual vamos a hablar del tema. Emilio, muchísimas gracias. Sí, ya la última y con broche de oro, antes de pasar al ágape, previo al ágape, nos haremos unas fotos y también será un momento de unos minutos para que el que quiera comprar libros y poder los ponentes o los autores hacer autógrafos. Y luego ya pasaríamos, que es aquí a la izquierda, a mi lado izquierdo, la zona del ágape. José Luis López Linares. Bien, Rafael Aida. Rafael y José Luis, por favor. Bueno, para no perder tiempo, mientras José Luis López Linares se acerca, bueno, ahí está. Bien. Sí, bien, José Luis López Linares, todo el mundo creo que ya lo conocemos. Muy brevemente, muy buenas tardes. Madrileño, es director y productor de cine documental con más de 40 años de recorrido en la industria. Sus películas se han seleccionado para festivales internacionales como los de Berlín, Venecia, Buenos Aires, San Sebastián, Toronto, Nueva York, y su trayectoria ha sido premiada con numerosos galardones. Director del documental España, la primera globalización, en 2022 recibió la medalla de plata de la Comunidad de Madrid, en reconocimiento por ser el autor de uno de los mejores documentales sobre el legado español en el mundo. Antes de empezar, voy a poner un breve vídeo de 3 minutos que es un extracto del documental, un resumen, una introducción del nuevo documental que está trabajando José Luis López Linares. Y luego ya te dice. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente: nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el mejor ejemplo en ese sentido, porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que demuestra lo contrario. O sea, ¿cuál es la intención? De matar a todos los indios y poner 2 hospitales, de robarse todo el oro y de dar a la iglesia la compañía de todo el oro que había. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Bueno, un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades, cuya lengua franca es el español, que su propio entendimiento del mundo es diferente.
Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? La verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto. Algo muy bonito es venir nuevamente a ver a la Virgen y agradecer que estamos bien. Porque la fe de la Virgen de Guadalupe mueve montañas. Hispanoamérica tiene 3 figuras femeninas tutelares. La Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. Isabel la Católica, que da la igualdad, la dignidad. Y con la Malinche tenemos el puente. El papel de Doña Marina es fundamental porque es ante todo una traducción cultural y política entre dos mundos que se encuentran. Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa. Y era comprensible, el crucero de la iglesia se da a las élites y los Atahualpa estaban dentro de la élite social. Si son súbditos libres de la corona, deben ser bien tratados. Isabel fue una mujer muy visionaria. A finales del siglo XV la esclavitud era legítima en Castilla y sin embargo unas islas y tierra firme que no se conocían abren la posibilidad de un mundo nuevo. Cuando hablan de los españoles como un otro, es un mito, porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron, se casaron, se mestizaron y repoblaron. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España, nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente, palparíamos la realidad de nuestra comunidad. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa. En esta parte final vamos a tener que ser breves inevitablemente y yo creo que además, sobre todo, porque va a haber, me imagino, que muchas preguntas para don José Luis, porque a las 9, insisto, lo siento, yo no es que soy muy estajano en esto, pero hay dos cosas importantísimas. La imagen que José Luis ha querido dar, y empezando además con la idea de Marina, que es como que empieza, para mí además, doña Marina, tuve que escribir con ella en su momento porque me pareció una mujer, la primera no hispana, yo la debía llamar, es realmente con quien se inicia esto que vamos a conocer como Hispanoamérica. Y que cuando vas a México, claro, yo antes cuando iba además y bajaba mucho allí, no parecía Legazpi, parecía más bien casi, no sé, boricua, no sabía muy bien dónde era, y claro, cuando salía ya con este acento mío que Dios me ha dado, pues ya sabía que evidentemente de dónde salía, pero estabas en casa. Esta imagen que va a hacer, para ya convertirlo a algo que en lo que es el documental, que va a ser yo creo de referencia como va a ser Hispanoamérica, va a venir avalado por un hecho fundamental, porque el éxito de España la primera globalización, normalmente, digo, que se vean documentales y en el cine la gente vaya a verlo, ya rarito. Pero que normalmente lo que se hace es que los libros pues, suelen acabar en las pantallas. No, el documental ha acabado en un libro. Esto ya sí que es raro de narices. O sea, y para colmo el libro es muy bueno, porque el libro de verdad te tengo que además dar la enhorabuena. O sea, es verdad que lo que ha hecho también la editorial es que el libro es estar viendo de nuevo, estás leyendo de nuevo el documental, lo cual esto además de tenerlo de una manera así como que nos gustan además también los libros, pues eso ya es evidentemente garantía de un éxito de lo que va a venir. Pero yo creo que mejor que lo tiene que contar, evidentemente, pues va a ser el director, el autor y el pergeñador de esto que está siendo ya un movimiento. Bueno, buenas noches.
Muchas gracias a todos por estar aquí, a la organización por invitarme y a Javier por tus amables palabras y siempre por tu ayuda y tu comprensión. Pues no sé qué decir. La verdad es que sí, la verdad es que la próxima película que estamos haciendo, bueno, realmente nace con esa idea. Estuve después de España, la primera globalización, pensando qué hacía después, porque mi idea era jubilarme. Pero no me dejan, hay algunas amigas por ahí que no me dejan. Como he dicho antes, Javier, no podemos dejar esta tarea al Estado, ¿no? Como digo yo a veces, y repito, ya me lo he seguido, tuve la suerte de que no me dieran ninguna subvención para hacer la película. Las pedí, yo en mi inocencia las pedí, o sea, como otras veces me las habían dado, pero realmente no tuve ninguna subvención del Ministerio de Cultura, y eso digo por suerte porque me llevó a hacer una campaña de mecenazgo que fue lo que ha determinado el éxito de la película, o ha sido determinante en el éxito de la película. Por así decir, porque a la campaña de mecenazgo se apuntaron 1.600 personas que hicieron suya la película y que después pues a la hora de estrenar aquello fue, la cosa iba a más y a más, y ahora ya, pues en fin, hay un montón de seguidores, en fin. Por eso digo que antes Javier hablaba de eso, de que no podíamos depender de los estados, y estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Esta película, bueno, abundando en lo mismo, evidentemente la estamos haciendo a base de mecenazgos y de otros medios de financiación privados, pero realmente no se cuenta con una financiación pública que no sea una posibilidad que hay de desgravar impuestos invirtiendo en cine, que es como se financia todo el cine español, vamos. El cine español, el cine inglés y muchos otros cines, ¿no? Con una ayuda, una desgrabación que hay para las inversiones en cine. Entonces el 30% de todas las películas se financia de esta manera, y además de eso, pues pero la base está en que es un empeño de todos los que creemos que esto tiene que seguir adelante, y que no podemos, como dice, bueno, explica muy bien en este breve fragmento de vídeo, que claro, que mucha gente me ha dicho, pero ya está la película, es el trailer, y digo, no, si o sea, falta un año por lo menos para tener la película, o sea, que no, que ya hay gente que dice, que te escribe y dice, quiero ver cómo se puede ver, digo, pero bueno, si no está hecha, ¿no? O sea, hemos estado hablando en Quito, como se aprecia en estos fragmentos. Ahora nos vamos a México y después iremos a Perú, con nuestro amigo, que ya lo teníamos todo organizado, ¿verdad? Pero hemos tenido que retrasar el viaje debido a los acontecimientos que están pasando sobre todo en el sur del Perú, que me contaba Rafael ahora. Y nada, el crowdfunding, el mecenazgo sigue abierto y va funcionando. Y bueno, la película tenemos previsto rodar en estados de México, Perú, Bolivia y Estados Unidos, en Texas y en México. De momento esos son los que, si Dios quiere, la acabaremos para finales de año, si todo va bien. La película anterior me costó 3 años y medio, pero bueno, ya no me puedo permitir estar tanto tiempo haciendo la siguiente. y nada, bueno, no sé si queréis preguntar algo. No, sí, aquí también, como le mencionaba, en Perú esperamos ansiosos esta filmación. También estamos conversando todas las grandes posibilidades, ¿no?, que nos da el Perú, la Semana Santa de Ayacucho, en donde hay procesiones, monumentos que uno los ve y prácticamente ve España reflejado. La procesión de Santiago,
que también estoy seguro que impresionaría a muchos el ver que el apóstol Santiago es sacado en procesión en tantas partes del mundo y que refuerza el mensaje que mencionaba anteriormente, ¿no? Que la semilla de la hispanidad sigue presente a pesar de la leyenda negra y que solamente está esperando el momento preciso para dar ese fruto que esperamos ante tanta cizaña que la rodea, pero que estamos seguros que se va a dar porque la verdad siempre se abre paso. Así que pues por supuesto lo recibimos en Perú con los brazos abiertos. Esperemos que la situación política esté más calmada, gracias Pedro Castillo por haber impedido el que se haga esto antes. Pero sí, con fe, mire, bueno, siempre que vienen una fiesta religiosa, la gente ya se aboca más a su fe que a otros problemas. Así que estoy seguro que con todos los lugares que he mencionado, vamos a ver pues ese crisol, ¿no? Esa unión en donde encontramos la misma esencia en distintos lugares, con distintos rostros, pero unidos por la misma lengua y por la misma fe, ¿no? Entonces por eso, como dice la frase, es que la hispanidad va a buscar separar sin dividir para poder unir sin confundir. Así que eso es lo que todos esperamos y estamos seguros que es lo que vamos a ver en el documental, que ya estamos todos anotados para verlo, así que definitivamente será un éxito. Que al fin y al cabo es evidentemente el protagonista en este momento. Sí. Yo antes me he quedado con ganas y me alegro que esté el autor y director del documental. Mucha enhorabuena, ha sido un descubrimiento, sobre todo lo del dólar español, no tenía ni idea, me enteré ahí por primera vez y eso que me gusta la historia. Pero bueno, va la pregunta que si no me va a regañar. Hablando del cine y del potencial audiovisual, teniendo en cuenta eso, que es el séptimo arte que ha dominado el siglo XX, yo, no sé, quería terminar con alguna recomendación, si pueden, 3 o 4 películas, si es posible de ficción, aunque sean hollywoodenses, en el que se aborde un poco de una manera, no sé ya cómo calificarlo, seria o mínimamente basada en hechos reales, precisamente la historia del encuentro de los dos mundos o del descubrimiento o de la época aquella. Muchas gracias. Sí, evidentemente, pero claro, en fin, hay tanto que hacer. Yo hago lo que puedo. Pero nada más, solo no llego a hacer, claro, series de... Es decir, no llego porque no... o sea, estoy financiando las dificultades con dificultad, o sea, como para ponerme a hacer películas de ficción. O sea, ¿qué te quiero decir? Claro, sería genial que se hiciera. Si usted tiene alguna referencia ¿De? algunas obras. ¿Referencia? ¿De que se haya hecho algo mínimamente serio. Que se haya hecho sobre con nada que te pueda recomendar. Después de Apocalipto, nada que te pueda recomendar. No, evidentemente no. No, te había entendido que la sugerencia era hacer películas, claro que se debería hacer. La flota de India. Ah, la flota de India, sí, sí, es verdad, la flota de India. Sí, la flota de India es una serie de televisión que está bien. La flota de Indias, la serie de la flota de Indias. Sí. Yo quería preguntarle a José Luis cuál ha sido la distribución que ha tenido España la primera globalización en Hispanoamérica. Yo creo que ha sido bastante limitada, ¿no? ¿O no? Bueno, depende. Sí, ha sido limitada en estrenos en cines. Bueno, hemos estrenado en Bolivia, pequeña. El otro día la estrenamos en Quito, aprovechando que estábamos rodando.
y fue extraordinario. Bueno, estuvo luego una semana en un cine y no sé si ha continuado, pero yo presenté la película y después hicimos y bueno, la verdad es que la respuesta fue increíble, la respuesta del público, o sea que ya comprendí que había que seguir, que tenía que seguir. Después de Quito no podía dejar de hacer esta película, ¿no? Y también ampliar el campo, ¿no? Porque le cambiamos el nombre, la película se llamaba Doña Marina al principio, el nacimiento de Hispanoamérica, pero ahora, bueno, llama un poco a confusión, porque parecía que era la historia de Doña Marina, ¿no? Pero no es solo eso, y bueno, ahora ya hemos ampliado, de vuelta se llama Hispanoamérica. Y bueno, pero la película se está poniendo, parece, esta semana se pasa en Caracas, en Chile se está pasando en colegios. Los héroes de Cavite están aquí haciendo una labor heroica y la están poniendo, o sea, ya hemos dejado libres los derechos para que se ponga en Hispanoamérica en cualquier sitio y donde nos la piden se pone. Y la verdad es que, bueno, me tenéis que contar con más detalle, pero vamos, la verdad es que todos los días llegan peticiones para ponerla en sitio. Y bueno, ahora que vamos a México, pues la pondremos en México. Marcelo Gullo se queja de que sus libros no tienen una buena distribución o no tienen distribución en América. Puede ocurrir lo mismo con un producto como España la primera revolución o con la nueva película, que los gobiernos o determinados son los intereses privados que no estén interesados. Yo creo que de momento no hay una... No existe. Hombre, lo que pasa es que ahí sí hay gente, bueno, no solo aquí, en España hubo varias cadenas de cine que se negaron a distribuirla, o sea que no... O sea, en España hay cadenas de cine que se negaron a poner la película en el cine, ¿no? Bueno, sin embargo, otras como Kinépolis, que es la mayor cadena de distribución de España, es donde más se vio, ¿no? En Kinépolis, pero hubo cadenas que no quisieron, vamos, que creo que no, directamente, no por razones comerciales, sino por razones de... Y entonces, bueno, eso es más... Sí, eso, ¿cuáles son para no ir al no, bueno, no lo vamos a decir. Pero bueno, se puede imaginar. Una pista. Una pista. ¿Perdón? Proyección. Una pista no. No viene al caso. Más preguntas. Esta es de secreto de Estado, ¿no? ¿El qué? Que esta es secreto de Estado. No, es de elegancia. No, es que no quiero contestar como por sus mismas armas. Más preguntas, que tenemos 5 minutos escasos, pero los tenemos. Aparte del guión, ¿cuál es su secreto para el éxito de esta película? Aparte de la verdad que cuenta, la novedad, ¿qué concepción ha tenido como guionista realizador para hacer esta película? Bueno, si lo supiera, a ver, ¿qué le ha inspirado, vamos, qué le ha inspirado o emocionado para hacer esta película? Como obra suya, vamos. No, siempre digo que el impulso para hacerla, o sea, la necesidad de hacerla fue una sensación de malestar, de no aguantar ya tantas mentiras y tantas tonterías, y como lo que yo hacía era documentales, pues hice un documental. La lectura del libro de Elvira Rocabarea que fue determinante en el sentido que cuando empecé a leerlo dije, bueno, sí, esta señora, yo la conocía entonces, ha sido capaz de hacer esto, yo tengo que ser capaz de hacer una película, o sea que no, el libro no es la película, la película no es el libro de Elvira, pero sí fue lo que me dio la idea, ¿no? La idea, pero dijo, no, la posibilidad de hacerla, ¿no? Porque si ella había sido capaz de organizar ese material de una forma amena para ser un ensayo
Y dije, bueno, pues yo tengo que ser... Porque la película maneja una cantidad tremenda de cosas, de épocas, y es difícil, fue muy difícil que en 1 hora 55 aquello siguiera el ritmo, fuera hilado y bueno, pero quizás cuando, como decía bien aquí antes, no sé, cuando te acercas a la verdad, sí, bueno, la belleza está muy cerca, ¿no? Sí, última pregunta. Sí, estudiando historia, uno se da cuenta que en el siglo XIX, en el año 1892, coincidiendo con el centenario del descubrimiento de América, en América se levantan estatuas en honor a Colón, se habla de la hispanidad, tenemos figuras como Vasconcelos, más o menos en esa época, y sin embargo actualmente se busca renegar del periodo virreinal. ¿Qué es lo que ha cambiado en 100 años para que hayamos acabado así? O sea, para que haya triunfado esta leyenda. Pues bueno, en fin, tampoco te lo puedo contar. No, hombre, es verdad que hubo un resurgimiento de la hispanidad en un momento en América, ¿no? Pero que todo eso cambió. Como un momento fantástico, hablando de que la música hispana dominó el mundo. O sea, los tangos, los mariachis, eran, o sea, no se veía otra música en Occidente que la música hispana. Que por otro lado es una música que conserva todavía esa sapiencia popular, ¿no? Esa sabiduría, ¿no? Como esas músicas españolas, como la zarzuela. Y de repente con todo eso acabó el rock. Y ya está. Y ahora la música hispana está como rosificada, han perdido las letras, y bueno, los ritmos por supuesto son universales. Para la próxima película estamos trabajando una tesis de que, bueno, el flamenco, más que venir de la India y tal, su gran relación es con América. O sea, que la petenera viene de Veracruz. Que hay muchas cosas todavía por encontrar, ¿no? Y bueno, pues no sé qué pasó, pero de repente ese momento como de apertura hispana, en un momento en que había una cierta recuperación, una cierta potencia económica en muchos países de hispanos, y luego todo se fue abajo. Una nada más, me temo. ¿Cómo consiguió que se pusiera en la 2? Así me gusta la cosa. Sí, ¿cómo consiguió que se pusiera en la 2? Conseguir. No, la verdad es que la película conseguimos que firmar sobre guión, sobre el proyecto de la película. Entró televisión, no simplemente. ¿Puso dinero televisión? Puso poco para lo que se iba, pero puso dinero. Pues claro, compró, en realidad lo que compra son los derechos de antena, los pases que hacen, pero bueno, últimamente entran como coproductores con un porcentaje exagerado, bueno, en fin, esos son detalles, no importa. Lo importante es que la puso, que la ha puesto 3 veces. Y no bueno, dimitió al anterior siglo y dimitieron, sí. Pero no creo que se pueda por eso. Tampoco creo que pueda. Si son muy rápidas, no quiero quedar yo como Bolívar. Yo solo preguntar que qué tal el sueño de unos Estados Unidos hispánicos. ¿El qué? Estados Unidos hispánicos. Ese sueño, si se podría soñar con eso. No sé, perdón, ¿a qué te refieres? Los Estados Unidos, o sea, España y todo Hispanoamérica. Pero la película no lo veo. No, pero como final de esa película. Como final de esa película. Bueno, no, más que ese sueño, claro. Lo que yo quiero, lo que haremos en la película es poner en valor. O sea, que sepa yo lo que la película es que lo que quiero hacer con la próxima película es que los mexicanos sepan, y todos los demás, de paso, que México fue la capital del mundo. O sea, que fue la ciudad más rica del mundo, que no lo sabe. Quiero que los estadounidenses sepan que su herencia, más que otra cosa, es española.
O sea, quiero que sepan eso, quiero que sepamos que los apaches hablaban español y que todas las películas de indios son mentiras. Quiero esas cosas, luego ya... Y la última ya. En su primera película aparecen, y es una gozada ver, testimonios de diferentes catedráticos de universidades americanas, también españolas y tal. Y veo por el extracto de la nueva que también hay testimonios. ¿Fue fácil el acceso a las universidades en América, sobre todo? Bueno, en América la verdad es que sí, la verdad es que la mayoría de los que les pedimos, por favor, o sea, que colaboran en la película, respondieron que sí, pero bueno, también sabíamos a quién se lo pedíamos. O sea, que en la mayoría de los casos no éramos... que cuando vamos a hablar con Manuel Lucena, que está aquí delante, pues sabíamos que, o sea, habíamos leído, yo, cuando conocí a Rafa en Cartagena, pues en fin, hablábamos de que decir, hubo gente que dijo que no, pero tampoco voy a decirlo. Pues lo dicho, muchísimas gracias por todos, de verdad les aconsejo, tienen ahí para poder conseguir este libro y que además se lo firme don José Luis, y podemos continuar ahora el relato de una manera pues más informal. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. El año que viene más, la feria de Rafa de la Guita continúa, nos pueden seguir en redes sociales y sobre irónicamente decir que estamos en 20 provincias de España, la Asociación Organizativa en 20 provincias de España, antes del verano estaremos en 5 más. Estamos en todos los países de Hispanoamérica, tenemos capacidad organizativa en todos los países de Hispanoamérica, o estamos empezando a tener, incluido Estados Unidos y incluido Filipinas. La película se va a poder ver en Puerto Rico, se va a poder ver con los grupos de trabajo que tenemos en Puerto Rico, en Venezuela en 4 o 5 ciudades, César está en el grupo de Irónicamente de Venezuela Hispanista, y bueno, se va a ver también en Colombia, en México y en más ciudades de Latinoamérica. Muchísimas gracias y quien se gracias al socio de la asociación por colaborar con nosotros. Aquí a la izquierda hemos dejado para instancia.